El viento frío del otoño recorría las empedradas calles del pequeño pueblo de Santa Lucía, levantando hojas secas y creando un murmullo que parecía susurrar secretos de tiempos antiguos. Entre colinas que parecían custodiar los misterios del pasado, se alzaba una casona de piedra con muros gruesos y ventanas altas, residencia de don Alonso de Velasco. Don Alonso era un hombre que mostraba en su rostro 57 años de vivencias, la piel curtida por el sol y las tormentas, la mirada profunda y un porte orgulloso que no delataba las tormentas internas que llevaba consigo. Había sido uno de los hacendados más respetados de la región, dueño de vastas tierras y una fortuna construida con esfuerzo. Pero esa fortuna estaba ensombrecida por un secreto, un peso que lo atormentaba desde hacía décadas. En el interior de aquella casona, la señora Isabel, viuda de Velasco, mantenía firme el abanico con sus manos temblorosas. Frente a ella estaba Martina, la hija menor de don Alonso, una joven con voz dulce pero firme, reflejo claro de la fuerza que había heredado de su padre. ¿Está segura, madre?, preguntó Martina con mezcla de incredulidad y preocupación, tratando de contener el temblor en su voz. Alonso ha decidido finalmente hablar, respondió Isabel, con una mirada que reflejaba años de silencios. Después de tanto tiempo, quiere que la verdad se conozca antes de que sea demasiado tarde. El salón estaba envuelto en una luz mortecina, el atardecer filtrándose por los ventanales y pareciendo contener el aliento de todos los presentes. Fue entonces cuando don Alonso entró con paso lento, apoyándose en un bastón de madera tallada que parecía un símbolo de sus años y sus batallas. Sus ojos buscaron, entre los rostros que lo rodeaban, a alguien o algo que le diera la fuerza para continuar. «Mi tiempo se acorta», comenzó con voz quebrada, «y hay sombras que deben disiparse antes de que la noche me envuelva para siempre». Martina sintió que un nudo se apretaba en su garganta, consciente de que lo que iban a escuchar no solo cambiaría sus vidas, sino que amenazaba con trastocar el legado que tanto habían protegido. Don Alonso comenzó a relatar, con la cadencia pausada de quien revive un sueño perdido, la historia de su juventud. Habló de la llegada inesperada de una mujer llamada Lucía, que una noche de tormenta apareció en la hacienda Velasco. Nadie sabía de dónde venía ni qué buscaba, pero su presencia se volvió un faro en la oscuridad del joven hacendado. «Lucía fue la luz en mi oscuridad», confesó don Alonso con la voz cargada de un amor y un dolor antiguos, pero también el origen de la maldición que hoy pesa sobre nosotros. La historia que desvelaba era la de un amor prohibido, una promesa sellada con lágrimas y una traición que desgarró corazones y dividió para siempre a la familia. Don Alonso reveló que Lucía había sido madre de un hijo suyo, un hijo que fue arrebatado en secreto y entregado a otra familia, en un rincón remoto donde la verdad y la inocencia quedaron enterradas juntas. Hoy, después de tantos años, sentenció con determinación, esa verdad debe salir a la luz. Mi hijo perdido merece conocer su origen y nosotros, los que quedamos, debemos sanar las heridas que el silencio nos ha causado. Martina se levantó de un salto, con los ojos llenos de resolución y un brillo que prometía no rendirse. «Lo encontraremos, padre», aseguró. «Encontraremos a ese hijo, sin importar cuán lejos esté o cuán profunda sea la oscuridad que lo rodea». Fue en ese instante cuando Tormenta, el perro pastor viejo y fiel que había acompañado silenciosamente a don Alonso durante años, levantó la cabeza y emitió un leve ladrido, como si entendiera que una nueva etapa comenzaba para la familia Velasco. La noche cayó sobre Santa Lucía, cubriendo el pueblo con su manto de estrellas y misterio. Pero dentro de la casona, una historia que parecía dormida comenzaba a despertar, trayendo consigo la esperanza y la promesa de redención. Los días posteriores a la revelación de don Alonso
estuvieron impregnados de una mezcla de incertidumbre y esperanza dentro de la casa Velasco. Martina, con el corazón lleno de un coraje silencioso, se entregó por completo a la tarea que su padre le había confiado: descubrir la verdad oculta entre las sombras del pasado. Cada mañana, el pueblo despertaba bajo una neblina ligera que se enroscaba entre las colinas, como si la naturaleza misma quisiera envolver los secretos que aún permanecían ocultos. Martina recorría las calles con discreción, preguntando a sus vecinos, buscando cualquier pista, cualquier nombre, cualquier fragmento que la acercara al hijo perdido. El nombre que debía encontrar era Elena, según las indicaciones de don Alonso. Pero Martina no tenía ni la menor idea de dónde comenzar ni cómo imaginar el rostro de alguien que había sido tan solo una sombra en la memoria de su padre. Una tarde, la fortuna quiso que en la plaza central se cruzara con doña Rosario, una anciana que durante décadas había sido partera y confidente de las familias más importantes del pueblo. Sus ojos, cristalinos y llenos de sabiduría, parecían custodiar secretos milenarios. ¿Has oído hablar de un niño entregado a una familia en las tierras del río Escondido?, preguntó Martina, midiendo cada palabra con cautela, consciente de que esa pregunta podía abrir viejas heridas. Doña Rosario asintió lentamente, dejando escapar una sonrisa melancólica que reflejaba tanto nostalgia como aceptación. Hace más de 30 años, una mujer llamada Lucía llegó aquí con un niño en brazos. Dicen que fue la última vez que alguien vio a don Alonso de Velasco con aquel niño. Martina sintió cómo el mundo se comprimía y expandía al mismo tiempo. Aquella pista era tenue, casi un susurro en la inmensidad del misterio, pero lo suficiente para encender la chispa que necesitaba para continuar. Al regresar a la casona, encontró a don Alonso sentado en su sillón favorito, envuelto en su capa de lana. El fuego crepitaba en la chimenea, dibujando sombras que bailaban con el paso de los minutos sobre los cuadros antiguos y mapas descoloridos. Martina le contó lo que había descubierto, y el viejo la escuchó con atención, los ojos brillando con una mezcla de gratitud y resignación. «El río Escondido», musitó con voz baja. «Allí fue donde todo comenzó y allí debe terminar». Durante las semanas siguientes, la búsqueda no fue tarea solitaria. Rodrigo, el hermano mayor de Martina, regresó al pueblo tras años de ausencia. Era un hombre de carácter fuerte. Su porte reflejaba la arrogancia forjada en el orgullo y el pasado turbulento que le pesaba como una sombra constante. Su llegada no fue bienvenida con entusiasmo por todos. Entre él y Martina existía una tensión antigua, un choque de voluntades que parecía crecer con cada palabra, alimentado por heridas que nunca habían sanado. «Estás persiguiendo fantasmas, Martina», le dijo una noche con su voz llena de escepticismo, mientras ella insistía en que el pasado era la clave para salvar a su padre. La familia Velasco siempre ha guardado secretos, pero eso no significa que debamos abrir heridas que solo nos harán más daño. Martina no retrocedió ni un paso. Su voz firme reflejaba la determinación que llevaba dentro. «Si no enfrentamos la verdad, nunca sanaremos, Rodrigo. Papá necesita saber que su hijo no está perdido, que aún hay esperanza». La discusión quedó suspendida en el aire como un eco pendiente de resolución. Ambos sabían que ese era apenas el comienzo de muchas batallas por venir. Batallas que tendrían que librar para recuperar lo que el destino les había arrebatado. Mientras tanto, don Alonso, aunque debilitado por el tiempo y la enfermedad, mostraba destellos de lucidez sorprendentes. Su mirada, a veces perdida en la penumbra, se iluminaba cuando escuchaba la voz de Martina o pronunciaba el nombre de Lucía. Una noche, interrumpido por una tos seca, don Alonso soñó con un joven que tenía en sus ojos el mismo fuego que él había conocido en su juventud,
y supo que la búsqueda apenas comenzaba. El amanecer en Santa Lucía desplegaba su manto de luces doradas y los trinos distantes de aves que anunciaban un nuevo día. Pero para Martina y Rodrigo, el ritmo de la vida había cambiado para siempre. Ya no había espacio para la rutina ni para la indiferencia. Sus días giraban en torno a una misión que los envolvía en recuerdos, silencios y preguntas sin respuesta. Una mañana, mientras Martina revisaba cartas y documentos en la casona, recibió un sobre sin remitente. El sello, antiguo y desgastado, hablaba de tiempos pasados que parecían querer irrumpir en el presente. El papel amarillento contenía un mensaje breve, escrito con una caligrafía elegante y decidida. El hijo que buscas no está lejos. Río escondido guarda sus pasos. No confíes en todos. El corazón de Martina latió con fuerza, mezclando esperanza y precaución. Aquel mensaje era a la vez una luz y una advertencia. Sabía que el camino que debía seguir no sería fácil. Rodrigo, al leer la carta, frunció el ceño. Sus ojos se endurecieron con una mezcla de preocupación y determinación. Sin pronunciar palabra, tomó su caballo y partió hacia el río, decidido a perseguir la pista por su cuenta, sin dejarse detener por nadie. Martina, preocupada por la actitud solitaria de su hermano, decidió confiar en don Manuel, el viejo capataz que había servido a la familia Velasco durante décadas. Conocía cada rincón de las tierras y las leyendas que rodeaban el río escondido mejor que nadie. Don Manuel, necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre el río escondido y cualquier niño que haya sido criado lejos de aquí, pidió. Martina, con una mezcla de respeto y urgencia. El anciano asintió, acariciando su barba blanca con lentitud, sus ojos cargados de recuerdos. Es un lugar peligroso, señorita. Muchos han intentado encontrar lo que allí se esconde, pero pocos han regresado. Sin embargo, hay rumores de un joven que vive con una familia humilde y su pasado está envuelto en sombras. Las palabras del viejo capataz resonaron en la mente de Martina, una advertencia que no podía ignorar. Pero su deseo de descubrir la verdad y sanar las heridas de su familia era más fuerte que cualquier temor. Mientras tanto, en la casona Velasco, la tensión entre los hermanos se hacía cada vez más palpable. Rodrigo, con la mirada dura y la mandíbula apretada, comenzaba a trazar estrategias para proteger el legado familiar de lo que él consideraba una amenaza peligrosa. Una noche, en el gran salón, Rodrigo confrontó a Martina con voz firme y gesto implacable. No podemos permitir que un desconocido venga a reclamar lo que nos pertenece, sentenció. Papá está enfermo y lo que necesita es estabilidad, no más caos. Martina no cedió, respondiendo con la misma pasión y convicción que la había guiado desde el principio. ¿Y qué hay de la verdad? ¿No merece papá saber todo? No podemos construir un futuro sólido sobre mentiras y silencios. La discusión subió de tono. Las palabras se volvieron cuchillos que rasgaban el aire hasta que don Alonso, desde su habitación, con esfuerzo, salió a detener el conflicto. ¡Basta!, ordenó con voz cansada pero autoritaria. Esta familia fue construida con secretos, sí, pero también con amor. No permitáis que el orgullo destruya lo que aún queda por salvar. Sus palabras fueron como un bálsamo que calmó las aguas, turbulentas. Por primera vez en mucho tiempo, un silencio respetuoso llenó la casa. Pronto, Martina, acompañada por don Manuel y su fiel perro Tormenta, emprendió el viaje hacia el río escondido. Los caminos se volvieron más agrestes y la vegetación se espesaba. El aire se cargaba de misterio y anticipación.
Cada paso los acercaba no solo a un lugar geográfico, sino también a los secretos más profundos que habían mantenido atada a la familia Velasco durante décadas. Una tarde, en un pequeño poblado ribereño, Martina encontró pistas que la condujeron a una humilde casa donde vivía un joven llamado Santiago. Era conocido por su bondad y valor, pero no sabía que su historia estaba entrelazada con la de la familia Velasco. Una noche, bajo el manto estrellado, Santiago compartió con Martina sus dudas y su vacío interior. ¿Quién soy realmente?, preguntó con voz temblorosa, como si pronunciar esas palabras fuera un acto de valentía. Martina, con la ternura de quien sostiene un alma herida, le aseguró: «No estás solo, esta es tu familia, y juntos podemos sanar las heridas que el tiempo y el silencio dejaron abiertas». Así comenzaba una nueva etapa, donde la verdad y la esperanza se entrelazaban para cambiar para siempre el destino de los Velasco. La modesta casa a orillas del río escondido parecía un santuario olvidado por el tiempo, rodeada de árboles centenarios cuyos susurros parecían guardar secretos antiguos. Aquel hogar acogía a Santiago, un joven cuya mirada reflejaba una mezcla de serenidad y melancolía. Su vida transcurría entre labores sencillas y gestos generosos hacia los vecinos, sin imaginar que su destino estaba irremediablemente ligado a la familia Velasco. Cuando Martina llegó a su puerta, el encuentro estuvo cargado de una mezcla palpable de nerviosismo y esperanza. Santiago no sabía que era el hijo perdido de don Alonso, ni que las historias de su infancia, esas lagunas de recuerdos y silencios, eran parte de un legado que estaba a punto de salir a la luz. Sentados frente al fuego, con el murmullo constante del río como testigo silencioso, Martina comenzó a relatar la historia que su padre le había confiado. Los secretos guardados durante décadas, el amor prohibido, la traición que desgarró una familia y, sobre todo, la promesa de un reencuentro largamente esperado. Santiago escuchó cada palabra en un silencio profundo, dejando que el relato calara hondo en su corazón. Cada fragmento despertaba emociones que hasta entonces no había podido nombrar. Finalmente, confesó con voz baja y cargada de emoción: «He sentido siempre un vacío en mi interior, un hueco que nada parecía llenar, como si algo me hubiera sido arrebatado y nunca supiera qué era. Ahora entiendo que ese algo es mi propia historia, mi identidad». Martina, con ternura, extendió su mano y la posó suavemente sobre la suya. «No estás solo, Santiago. Esta familia es tu hogar, y juntos podemos sanar las heridas que el silencio y el tiempo han dejado abiertas». Mientras tanto, en la antigua casona Velasco, don Alonso luchaba contra el desgaste inevitable del tiempo. A pesar de su cuerpo debilitado, su espíritu permanecía firme, alimentado por la esperanza de que aquel encuentro pudiera salvar no solo su alma, sino el legado de toda una vida. Cada vez que el nombre de Santiago era pronunciado, sus ojos se iluminaban con una chispa que no se extinguía. Por su parte, Rodrigo enfrentaba sus propios fantasmas. La llegada de Santiago representaba para él mucho más que una amenaza al patrimonio familiar. Era un enfrentamiento directo con sus inseguridades, sus heridas infantiles y el orgullo que lo había mantenido distante de todos. Una noche, en la soledad de su despacho, Rodrigo se sumergió en una profunda reflexión. Mirando su propio reflejo en el cristal empañado de la ventana, cuestionó todo lo que había sido y lo que deseaba llegar a ser. ¿Podría perdonar? ¿Podría cambiar? Estas preguntas lo acosaban mientras las sombras de la noche envolvían la habitación. Los días siguientes estuvieron marcados por encuentros cargados de emoción y tensión contenida. Santiago viajó junto a Martina y don Manuel hacia Santa Lucía, enfrentándose no solo al recuerdo doloroso del pasado, sino también al miedo a lo desconocido. El primer encuentro con don Alonso fue un momento de profunda intensidad emocional.
El anciano, con lágrimas que humedecían sus mejillas curtidas, reconoció en Santiago el reflejo vivo de su sangre y la esperanza que creía perdida. «Hijo mío», susurró don Alonso con voz quebrada por la emoción, «por fin has llegado. A casa». La familia, aunque marcada por las cicatrices del dolor y las traiciones, comenzó a reconstruirse lentamente. Cada palabra, cada gesto, cada abrazo eran ladrillos con los que se erigía un nuevo futuro, cimentado en el amor y el perdón. En la última escena de esta etapa, la casona Velasco brillaba con la calidez de una nueva luz. Las heridas del pasado seguían presentes, pero la promesa de unidad y reconciliación iluminaba cada rincón. Martina y Rodrigo, ahora unidos en un propósito común, miraban hacia adelante con esperanza renovada. Don Alonso, con una sonrisa serena y la mano acariciando la cabeza de Tormenta, su fiel perro, susurró: «La verdadera herencia no está en las tierras ni en el oro, sino en la familia que somos capaces de construir». La llegada de Santiago a Santa Lucía fue un momento cargado de emociones encontradas. El joven descendió del carruaje que lo había traído por el camino empedrado hacia la casona Velasco, sintiendo en el aire fresco y en la brisa que movía las hojas un susurro de historias olvidadas, de secretos que reclamaban ser escuchados. Martina y don Manuel lo esperaban en la entrada, con la mezcla de ansiedad y esperanza reflejada en sus rostros. El reencuentro con Rodrigo, sin embargo, estuvo teñido de tensión. La desconfianza y el orgullo chocaban en cada palabra intercambiada. «No, he venido a arrebatar nada», declaró Santiago con una calma firme. «Solo busco conocer la verdad y sanar lo que quedó roto». Rodrigo frunció el ceño, su mirada dura como una pared infranqueable. «La verdad no siempre es lo que queremos oír», respondió con cautela. «Pero quizás esta vez sea diferente». Martina condujo a Santiago por los pasillos de la antigua casona, mostrando con voz pausada cada rincón que guardaba recuerdos de una época más sencilla y sincera. En el estudio de don Alonso, Santiago encontró una fotografía antigua de Lucía, la mujer que había marcado el destino de su padre y de toda la familia. «Ella fue la luz y la sombra», explicó Martina. «Nadie sabe toda la verdad, pero es la clave para entender nuestra historia». El joven sintió una conexión profunda, como si aquella imagen contuviera las respuestas a preguntas que nunca había sabido formular. Mientras tanto, en la privacidad de su despacho, Rodrigo luchaba con sus propios demonios. Recordaba la ausencia de su padre en momentos cruciales, la fría distancia de su madre y la pesada carga de ser el heredero de una fortuna que no siempre había sentido como suya. En un instante de vulnerabilidad, encontró una vieja carta de Lucía entre los papeles de la familia. Al sostenerla en sus manos, por primera vez se permitió cuestionar sus propias decisiones y actitudes. «¿Qué he estado protegiendo realmente?», se preguntó en voz baja. Esa misma noche, don Alonso reunió a sus hijos en la gran sala. Su voz, aunque firme, estaba llena de emoción contenida. «El peso de un secreto es insoportable», comenzó, «pero guardarlo es una cadena que nos impide avanzar. Hoy quiero que sepamos que el amor puede sanar heridas que ni siquiera el tiempo pudo borrar». Las lágrimas brotaron en los ojos de Martina y Santiago. Rodrigo, aunque mantenía su rigidez habitual, sintió como algo dentro de él empezaba a ceder, una grieta que dejaba pasar la luz. Una noche, mientras Santiago paseaba solo por los jardines iluminados por la tenue luz de la luna, encontró a una mujer mayor sentada en un banco, observando las estrellas con una calma profunda. «¿Quién eres?», preguntó con suavidad. «Soy Rosario», respondió ella con una sonrisa llena de secretos, «la mujer que cuidó a tu madre. He esperado este momento por mucho tiempo».
Rosario comenzó a compartir historias sobre Lucía, revelando su fortaleza, sus sacrificios y el amor inmenso que siempre tuvo por su hijo, a pesar de las adversidades y las sombras que la rodearon. Este encuentro fortaleció a Santiago, dándole un sentido renovado de pertenencia y propósito, una certeza que hasta entonces le había sido negada. Con el paso del tiempo, Martina y Rodrigo comenzaron a sanar las heridas de su relación. Compartieron largas conversaciones en las que entrelazaron recuerdos, temores y esperanzas. Aprendieron a escucharse, a entender que, a pesar de sus diferencias, eran sangre de la misma sangre, un mismo origen. Una noche, bajo un cielo estrellado, sellaron un pacto silencioso de unidad, decididos a proteger no solo el legado material, sino los lazos rotos que ahora deseaban reconstruir. El punto culminante llegó cuando don Alonso organizó una cena para todo el pueblo, invitando a vecinos, amigos y a todos aquellos que alguna vez formaron parte de su vida. Allí, entre brindis y palabras sinceras, la familia Velasco mostró al mundo su vulnerabilidad y fortaleza. Don Alonso, mirando a sus hijos con orgullo y emoción, pronunció palabras que quedaron grabadas en el corazón de todos. El perdón no borra el pasado, pero libera el futuro. La comunidad, conmovida, respondió con un aplauso cálido, celebrando no solo la valentía de una familia, sino el poder inmenso del amor y la reconciliación. La Casa Velasco, con sus muros cargados de historia, era ahora escenario de diálogos que tejían lentamente los hilos de la sanación. En el salón principal, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Martina y Santiago se sentaron frente al fuego, cada uno sosteniendo una taza de té caliente. Martina sostuvo una vieja fotografía, mostrando a Santiago la imagen de Lucía, la mujer que había marcado el destino de todos. «Mira», comenzó ella con voz suave, «esta es Lucía. Siempre quise entender qué fue lo que la hizo partir así, sin explicaciones». Santiago observó con detenimiento, como si pudiera leer en aquella mirada algo más que un simple retrato. «Su expresión dice más que 1000 palabras», respondió con una mezcla de tristeza y admiración. «Hay tristeza. Sí, pero también una fuerza que no puedo ignorar. Es como si me hablara desde el pasado». Martina asintió, emocionada. «Lucía no solo fue madre», explicó. «Fue un faro en medio de la tormenta para papá. Y ahora, para nosotros, puede ser la luz que guíe el camino hacia la verdad». Santiago sintió cómo un torrente de emociones lo atravesaba. La idea de conocer más, no solo en fotografías, sino en historias, le daba sentido a todo el vacío que había sentido. «Quiero conocerla», confesó con sinceridad, «no solo en imágenes, sino en los relatos que dejó. Quiero entender de dónde vengo para saber a dónde voy». Mientras tanto, en la oscuridad de su despacho, Rodrigo se enfrentaba a sus propios fantasmas. La tenue luz de una vela apenas iluminaba su rostro mientras miraba hacia la ventana, observando la lluvia caer. «He sido un hombre orgulloso y terco», se confesó en voz baja. «Siempre pensé que proteger nuestro nombre significaba cerrar puertas, pero creo que me equivoqué». En ese momento, don Alonso apareció en el umbral, con una mirada cargada de ternura. Sin palabras, dejó caer su capa y se sentó junto a su «Hijo, dijo con voz pausada, «el orgullo sin amor es una prisión. No podemos sanar si seguimos atrapados en la culpa y el resentimiento». Rodrigo bajó la mirada, abrumado por la emoción. «Temía perder todo», continuó, «pero más que nada, temía perder a mi padre. ¿Me perdonas por no entenderlo antes?» Don Alonso lo miró con ojos llenos de perdón y amor. «No hay nada que perdonar, Rodrigo», respondió. «Solo hay que aprender a caminar juntos, aún con las cicatrices». En un gesto que rompía años de distancia y silencio, padre e hijo
Se tomaron las manos con fuerza. Al aire libre, en la plaza del pueblo iluminada por cientos de velas y faroles, la comunidad se había reunido para una ceremonia especial. Martina, con Santiago a su lado, se dirigió al público con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Hoy no solo recordamos a Lucía», dijo con voz clara, «sino que honramos su legado de amor y justicia. Este es un renacer para nuestra familia y para Santa Lucía». Santiago tomó la palabra, con la mirada fija en el horizonte. «Mi historia es parte de esta tierra, de esta gente, y mi compromiso es vivir con honor lo que ella nos dejó». Entre la multitud, Rodrigo observaba con una expresión que mezclaba orgullo y arrepentimiento. La tensión entre los hermanos comenzaba a transformarse en esperanza. Al amanecer, en el jardín de la casona, Martina y Rodrigo caminaron juntos en silencio. La luz suave del sol, filtrándose entre los árboles, parecía iluminar no solo el camino físico, sino también el emocional que comenzaban a recorrer. «Hemos pasado años distanciados», dijo Martina finalmente, «luchando contra fantasmas. Pero ahora sé que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros mismos». Rodrigo asintió, con una sinceridad que pocas veces había mostrado. «Siempre pensé que debía ser fuerte, sin mostrar debilidad. Pero la verdad es que necesitaba a alguien en quien confiar». Martina sonrió, aliviada. «Somos familia», dijo. «Eso significa no dejar a nadie atrás, ni siquiera a nosotros mismos». Se miraron y en ese momento sellaron un nuevo comienzo, una alianza de hermanos que trascendía viejos rencores. En la orilla del río escondido, al atardecer, don Manuel señalaba hacia el horizonte, sus ojos llenos de historia y sabiduría. «Estas tierras han visto mucho, hijo», le dijo a Santiago. «Historias de amor, traición y coraje, pero también de esperanza». Santiago escuchaba atento, sintiendo cómo cada palabra fortalecía su espíritu. «Quiero que mi historia sea de esperanza», respondió. «Que nadie más sienta la soledad que yo sentí». Don Manuel asintió con una sonrisa. «Y la tendrás», aseguró, «porque ahora llevas contigo no solo un nombre, sino una familia y un legado que defender». La noche en la casona Velasco era un refugio de calma y misterio, donde las sombras parecían contar historias propias. En la habitación iluminada por la tenue luz de una lámpara de aceite, Martina se acercó a la cama de su padre. Don Alonso descansaba, aunque sus ojos aún conservaban la chispa de la lucidez que lo acompañaba en los mejores momentos. «Padre», dijo Martina suavemente tomando su mano con ternura, «¿qué es lo que más teme en este momento?». Don Alonso suspiró profundamente mirando el techo como si buscara respuestas en el vacío. «Temo que el tiempo no alcance para enmendar mis errores», confesó con voz quebrada. «Pero más que nada, temo que mis hijos crezcan divididos por mi silencio». Martina apretó su mano, su mirada llena de determinación. «No dejaremos que eso pase», aseguró. «Estamos aquí, juntos, y vamos a reconstruir lo que se perdió». En el jardín de la casona, durante una tarde que parecía guardar el peso de los años, Santiago y Rodrigo se encontraron por primera vez cara a cara. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de incertidumbre, orgullo y deseo de entenderse. Rodrigo, con una expresión dura y recelosa, fue el primero en hablar. «No sé quién eres realmente ni qué quieres de esta familia», dijo con voz firme. Santiago, manteniendo la calma, respondió con sinceridad. «Solo busco lo que siempre me fue negado, conocer a mi padre y a mis hermanos. No vine a pelear, sino a sanar». Rodrigo cruzó los brazos, dudando ante aquella sinceridad inesperada. «Será difícil, mucho», aceptó finalmente. Santiago asintió con serenidad, consciente del camino que debían recorrer. «Lo sé», dijo, «pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú también».
Un silencio pesado se posó entre ellos, que comenzó a romperse con un pequeño gesto de apertura, un primer paso hacia la reconciliación. En la cocina de doña Rosario, un espacio cálido y sencillo, Martina escuchaba atentamente las historias que la anciana contaba sobre Lucía. Lucía fue una mujer valiente, recordaba doña Rosario, marcada por el amor y el sacrificio. Siempre luchó contra las injusticias que veía, incluso cuando el mundo le dio la espalda. Martina, intrigada, preguntó: ¿crees que todo lo que pasó pudo haberse evitado? Doña Rosario suspiró. La melancolía en su voz era palpable. Quizás no, respondió, pero ella nos enseñó que nunca es tarde para buscar la verdad y la justicia, aunque duela. Esa enseñanza se grabó en el alma de Martina, inspirándola a seguir adelante con más fuerza. Al pie de un viejo árbol, al atardecer, Martina y Rodrigo compartieron un momento de sinceridad y reconciliación. Rodrigo rompió el silencio con una disculpa sincera. «Perdóname, Martina», dijo, «por no estar cuando más me necesitaste y por juzgar tus decisiones». Martina le sonrió, dejando atrás años de distancia. «Y yo te perdono, Rodrigo», respondió. «No somos perfectos, pero somos familia. Eso es lo que importa». Se abrazaron, un gesto que sellaba la restauración de un vínculo quebrado por el tiempo y el dolor. En la sala principal de la casona, bajo la luz cálida de una lámpara antigua, don Alonso, Martina y Santiago se reunieron para sellar un pacto que iba más allá de la sangre. «Esta noche hacemos un pacto», declaró don Alonso con voz firme. «No solo de sangre, sino de amor y lealtad. Que nuestra familia sea un refugio, no una prisión». Martina y Santiago respondieron al unísono. «Sí, padre, ¿juntos lo lograremos?» Tormenta, el perro fiel, se acercó entonces, apoyando su cabeza en las piernas de don Alonso, como símbolo silencioso de unión y esperanza. Mientras tanto, en la habitación oscura, don Alonso permanecía sentado frente a la ventana, la lluvia golpeando suavemente el cristal. Su voz, casi un susurro, reflejaba la profundidad de sus pensamientos. «¿Cuántos años dejé que el orgullo y el miedo me separaran de lo que realmente importa?» «El amor», confesó. Cerró los ojos y continuó, con la mano temblorosa sobre una fotografía antigua. «Si pudiera volver atrás, habría abrazado más, perdonado antes, amado sin condiciones». En el jardín, bajo el cielo estrellado, Martina meditaba sobre el peso de la esperanza. «¿Será suficiente?», se preguntaba en voz baja. «¿Podré ser la fuerza que nuestra familia necesita? A veces siento que me ahogo en mis dudas». Con un suspiro tocó el collar que llevaba, un regalo de su padre. «Pero el miedo no puede ser más fuerte que la esperanza. Por papá, por Santiago, por Rodrigo. Debo creer». Un leve viento movió su cabello, como si el mismo aire la animara a seguir. En la orilla del río al amanecer, Santiago caminaba lentamente junto a Tormenta, su fiel compañero. Se detuvieron frente al agua tranquila y Santiago acarició al perro, con voz contenida. «No, sé que me espera, viejo amigo, pero siento que por fin estoy encontrando mi lugar», dijo. Tormenta ladró suavemente, como respondiendo. Santiago sonrió, dejando caer una piedra al río. «Dejo atrás el vacío y abrazo el futuro, aunque el pasado duela». En su despacho, Rodrigo enfrentaba un momento de vulnerabilidad. Frente a una vieja carta, su voz se quebró con honestidad. «He vivido años con miedo. Miedo a perder el control, miedo a ser débil, pero la verdad es que siempre he tenido miedo de ser abandonado». Respiró profundo, tocando la carta con dedos temblorosos. «Perdí a mamá y sentí que perdía a papá. También, y me cerré para protegerme». Un sollozo casi contenido lo sacudió. «Quiero ser mejor, por ellos, por mí». En la habitación de don Alonso, Martina sostuvo la mano de su padre con amor. «Papá, sé que has cargado mucho, pero el perdón empieza
Por ti mismo. No podemos sanar si no nos perdonamos. Don Alonso la miró con lágrimas asomando. He temido que mi orgullo arruine lo que tanto amé, pero hoy veo que el amor es más fuerte que el miedo. Se tomaron las manos con fuerza, compartiendo un momento de conexión profunda y sincera. El salón principal de la Casona Velasco se encontraba bañado por la luz grisácea de una tarde nublada, la atmósfera cargada de una tensión que parecía palpitar con cada palabra no dicha. Rodrigo, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, encaró a Santiago con una mezcla de desconfianza y frustración. «Has llegado aquí como un extraño», comenzó Rodrigo con voz dura, «y pretendes reclamar un lugar que no sabes si mereces». Santiago, sin perder la compostura, respondió con serenidad que contrastaba con la ira contenida de su interlocutor. «No vengo a pelear», dijo con calma. «Solo quiero respuestas y justicia para quien fui y para quien puedo ser». Rodrigo cruzó los brazos. Sus ojos oscuros destilaban dudas y resentimiento. «La justicia es un lujo para los fuertes», replicó, «y yo he luchado toda mi vida por esta». «Familia». Santiago dio un paso adelante, manteniendo firme la mirada. «La fuerza no está en pelear solo», afirmó, «sino en saber cuándo tender la mano». El aire se tensó como antes de una tormenta. Rodrigo dudó, sintiendo cómo su rigidez interna comenzaba a ceder, aunque solo ligeramente. Finalmente bajó la mirada, resignado a que quizá este encuentro era solo el comienzo de un largo camino. Esa misma tarde, en el porche de la casona, Martina observaba el horizonte con los ojos llenos de melancolía. Susurraba para sí misma, como buscando calmar las voces internas. «Perdonar no significa olvidar», decía. «Es soltar la carga para poder avanzar. Mi padre me enseñó que en el perdón está la verdadera libertad». Con un suspiro profundo, agregó: «Tengo que ser fuerte por ellos y por mí». La noche se adueñó del paisaje cuando don Alonso sufrió una crisis. En su habitación, la tos sacudía su cuerpo debilitado. Martina y Rodrigo permanecían a su lado, atentos y preocupados. «Sí, me voy. Quiero que sepan que los amo», susurró el anciano, su voz apenas audible. «Que no importa lo que haya pasado, somos una familia». Rodrigo apretó la mano de su padre, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No digas eso, padre», rogó. «Te necesitamos». Martina, acariciando suavemente la frente de don Alonso, añadió: «Con determinación, juntos saldremos adelante». Los días posteriores estuvieron marcados por una confrontación inevitable. Bajo la luna llena, en el jardín que tantas veces había sido testigo de memorias y secretos, Rodrigo y Martina discutieron acaloradamente sobre el futuro. «No puedo confiar en alguien que no conoce nuestras raíces», sentenció Rodrigo. «Y yo no puedo dejar que el miedo nos divida más», respondió Martina con firmeza. «Santiago es parte de nosotros». La voz de Rodrigo se elevó por un instante, pero luego respiró profundamente, buscando calma. «Quizás es hora de dejar atrás el miedo», murmuró. Mientras tanto, en la penumbra del estudio, Martina y Santiago descubrieron un antiguo diario perteneciente a Lucía. Sus páginas amarillentas revelaban confesiones y secretos largamente ocultos. «Esto cambia todo», dijo Martina, con los ojos brillantes de emoción. «Aquí está la verdad que papá siempre quiso proteger». Santiago asintió, consciente del peso de esas palabras. La verdad puede doler, pero también libera. El viento comenzó a soplar fuera de la casona, como si la misma naturaleza aceptara el peso de la verdad que finalmente comenzaba a salir de las sombras. La luz tenue del atardecer filtraba sus últimos rayos por la antigua biblioteca de la Casona Velasco, donde Martina hojeaba con cuidado el diario de Lucía. Sus dedos recorrían las páginas, mientras su mirada se perdía en las palabras escritas con tinta ya desvanecida por el tiempo. Aquí habla de sus miedos, de sus luchas,
y de la esperanza que nunca perdió, murmuró Martina con una voz cargada de emoción. Santiago, que la acompañaba en aquel recinto cargado de historia, la observaba con atención, sintiendo cómo la conexión con su madre biológica se hacía tangible a través de cada línea. Ella quería que la familia se mantuviera unida, sin importar las tormentas, respondió Santiago, con una mezcla de respeto y admiración. Martina cerró el libro con reverencia y un suspiro profundo. Es nuestro deber honrar ese legado, afirmó con determinación. Mientras tanto, en la penumbra del despacho, Rodrigo enfrentaba un espejo que reflejaba mucho más que su imagen. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal con suavidad, pero en su interior la tormenta era intensa. «He sido mi peor enemigo», susurró, dirigiendo su voz hacia el reflejo. «El orgullo me cegó, pero quiero cambiar. Por ellos, por mí». Se pasó la mano por el rostro, como despejando la niebla de sus pensamientos. El amanecer siguiente trajo consigo un momento inesperado de reconciliación. En el jardín, bajo la luz dorada que filtraba el sol entre las hojas, Rodrigo se acercó a Santiago con un gesto sincero cargado de una vulnerabilidad inusitada. «No sé si puedo perdonarte», comenzó con cautela, «pero estoy dispuesto a intentarlo». Santiago, con una sonrisa cálida, respondió sin dudar. «Eso es todo lo que necesito». Sus manos se entrelazaron en un apretón firme que selló un pacto silencioso, una promesa de empezar de nuevo, pero no todo estaba resuelto. En la sala principal, la familia Velasco se reunió para revisar el contenido del testamento dejado por Lucía. Martina tomó la palabra, con la firmeza de quien sabe que la verdad debe ser escuchada. «Parte de la fortuna está destinada a proyectos que beneficien al pueblo», explicó. «Esto debe cumplirse». Rodrigo frunció el ceño, preocupado por las implicaciones. «No podemos poner en riesgo el futuro de la familia por promesas del pasado», dijo con cautela. Don Alonso, desde su sillón, levantó la voz con autoridad y convicción. «El futuro se construye también con justicia y corazón». El silencio que siguió fue pesado, pero en él se asentó una verdad que nadie podía ya ignorar. Esa noche, Martina salió al porche y contempló el cielo estrellado. Con voz suave y reflexiva, habló consigo misma, dejando escapar pensamientos que la acompañaban desde hacía días. «La vida nos pone pruebas duras, pero el amor es la fuerza que nos sostiene», murmuró. «No importa lo oscuro que sea el camino, siempre hay luz al final». Su sonrisa, pequeña pero sincera, se perdió en la inmensidad del firmamento, mientras la casona Velasco se preparaba para afrontar la tormenta final que pondría a prueba sus lazos y su voluntad. La noche cayó sobre la casona Velasco con el peso de una tormenta inminente. El viento azotaba las ventanas, mientras la lluvia golpeaba el techo con una cadencia urgente, como si la naturaleza misma quisiera ser testigo del momento que estaba por llegar. En el gran salón, la familia estaba reunida, reunidos bajo la misma luz tenue, pero con el corazón cargado de años de secretos y dolor. Don Alonso, ya frágil y agotado, tomó la palabra con una voz que, a pesar de la debilidad, estaba llena de fuerza y convicción. «He ocultado secretos para protegerlos», dijo, mirando a sus hijos con la profundidad de un padre que ha vivido demasiado en silencio. «Pero ya no más. Es tiempo de que la verdad salga a la luz». Martina, con manos temblorosas, desplegó delante de todos los presentes los documentos que habían estado guardando con celo. El diario de Lucía, cartas, pruebas del testamento y de las injusticias que habían marcado el destino de la familia. Rodrigo, quien había permanecido en silencio, dejó escapar una voz quebrada, llena de sorpresa y dolor. «No imaginé cuánto dolor escondía esta casa, ni lo mucho que me equivoqué.
Santiago, de pie junto a Martina, asintió con serenidad. «No buscamos venganza», dijo con voz firme, «sino justicia y unidad». El sonido de la lluvia intensificó su ritmo, como acompañando aquel momento de catarsis familiar. Afuera, los truenos retumbaban, pero dentro de la casona la tormenta era otra, la de corazones enfrentándose a sus miedos y arrepentimientos. Al momento siguiente, en el jardín, iluminado por los relámpagos que partían el cielo oscuro, Rodrigo dio un paso adelante, con una sinceridad que pocos habían visto en él. «Perdónenme por las heridas que causé», dijo, con la voz cargada de emoción. «Estoy listo para ser el hermano que ustedes merecen». Martina, con lágrimas que brillaban en sus ojos, le respondió con una sonrisa cálida. «Juntos somos más fuertes». Don Alonso, con voz débil pero llena de paz, susurró mientras acariciaba la cabeza de Tormenta. El fiel perro que nunca los había abandonado. La verdadera herencia no está en las tierras ni en el oro, sino en el amor que compartimos. Tormenta, como si entendiera, levantó la cabeza y emitió un ladrido suave, celebrando la unión que nacía entre ellos. Al amanecer, la casona Velasco parecía renacer, bañada por la luz dorada del sol que se filtraba entre las cortinas. La familia había atravesado la tormenta más oscura y ahora caminaba hacia un futuro lleno de esperanza y reconciliación. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo de tonos cálidos el antiguo pueblo de Santa Lucía. En la biblioteca de la casona Velasco, un espacio lleno de libros polvorientos y recuerdos impresos en papel amarillento, Martina y Santiago se encontraban frente a un viejo diario. La luz tenue de la tarde atravesaba las ventanas, dibujando sombras suaves sobre las páginas que contenían el legado de Lucía. Martina sostenía el libro con reverencia, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y tristeza. «Aquí», dijo, señalando una página, habla de sus miedos, de sus luchas y de la esperanza que nunca perdió. A pesar de todo, ella creyó en la fuerza del amor y la justicia. Santiago, atento, absorbía cada palabra como si fuera el hilo que lo uniría a una verdad que había estado esperando toda su vida. Ella quería que la familia se mantuviera unida, sin importar las tormentas que atravesaran, respondió con voz suave. Quería que supiéramos que, aunque el pasado nos lastimara, siempre había un camino hacia la reconciliación. Martina cerró el libro con delicadeza y miró al joven a los ojos. «Es nuestro deber honrar ese legado, no solo por nosotros, sino por todos los que vendrán después». Mientras tanto, en el despacho de don Alonso, Rodrigo se enfrentaba a sus propios fantasmas. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, y el reflejo en la ventana mostraba un hombre distinto al que muchos conocían, vulnerable y lleno de dudas. «He sido mi peor enemigo», murmuró para sí mismo. «El orgullo me cegó durante años, pero quiero cambiar. Por ellos y por mí». Se pasó la mano por el rostro, tomando una profunda bocanada de aire, decidido a romper las cadenas que lo habían mantenido atrapado. Al día siguiente, en el jardín, que tantas veces había sido testigo de discusiones y silencios, Rodrigo se acercó a Santiago. El amanecer bañaba la tierra con su luz dorada y fresca, y el aire parecía cargado de promesas nuevas. «No sé si puedo perdonarte todavía», dijo, con una voz firme pero menos dura que antes. «Pero estoy dispuesto a intentarlo». Santiago sonrió, con la calidez de quien recibe una mano extendida después de mucho tiempo. «Eso es todo lo que necesito», respondió, estrechando la mano de Rodrigo. La escena se cerró con el sonido de los pájaros despertando, como un símbolo del renacer que comenzaba a florecer en la familia Velasco. Más tarde, en la sala principal, Martina reunió a la familia para una reunión decisiva. Con la calma que la experiencia le había dado, expuso el contenido del testamento de Lucía, parte de la fortuna,
dijo, señalando los documentos. Está destinada a proyectos que beneficien al pueblo. No podemos olvidar nuestras raíces, ni nuestra responsabilidad. Rodrigo frunció el ceño, aún inquieto. No podemos poner en riesgo el futuro de la familia por promesas del pasado, replicó. Don Alonso, con voz firme pero llena de sabiduría, intervino. El futuro se construye también con justicia y corazón, dijo. No podemos avanzar sin sanar primero las heridas que nos dejaron estas promesas. La tensión llenó la habitación, pero también la verdad había sido planteada claramente, abriendo la puerta a un diálogo que prometía cambios. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Martina salió al porche y se detuvo a contemplar el horizonte. Sus palabras fueron apenas un susurro, pero cargadas de fuerza. La vida nos pone pruebas duras, pero el amor es la fuerza que nos sostiene, dijo para sí misma. No importa lo oscuro que sea el camino, siempre hay luz al final. Y con esa esperanza renovada, la familia Velasco comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia. La noche había caído sobre Santa Lucía con la fuerza de una tormenta inminente. Los relámpagos iluminaban el cielo y el trueno retumbaba como un eco antiguo que parecía resonar en cada rincón de la casona Velasco. En el gran salón, la familia estaba reunida alrededor de la chimenea, pero la atmósfera estaba cargada de tensión y emoción contenida. Don Alonso, aunque frágil por el peso de los años y la enfermedad, tomó la palabra con una voz que, pese a su debilidad, irradiaba autoridad y verdad. He ocultado secretos para protegerlos, comenzó, pero ya no más. Ha llegado el momento en que la verdad debe salir a la luz, aunque duela. Martina desplegó cuidadosamente los documentos y el diario de Lucía sobre la mesa. Cada página era un testimonio vivo de amores prohibidos, sacrificios, injusticias y esperanzas ocultas en el silencio. Rodrigo, con el ceño fruncido y la mirada cargada de dolor, rompió el silencio con voz quebrada. No imaginé cuánto dolor escondía esta casa, ni lo mucho que me equivoqué, confesó, la dureza de su tono suavizándose poco a poco. Santiago, de pie junto a Martina, asintió con serenidad. No buscamos venganza, sino justicia y unidad, dijo. Este es nuestro hogar y juntos podemos reconstruirlo. La lluvia azotaba con más fuerza los ventanales, acompañando el momento con su melancólica melodía, mientras los relámpagos parecían abrir brechas de luz en la oscuridad que había cubierto a la familia por tantos años. En el jardín, iluminado por la tenue luz que atravesaba las ventanas y la intermitente luz de los rayos, Rodrigo se acercó a sus hermanos con pasos lentos pero decididos. «Perdónenme por las heridas que causé», dijo con sinceridad. «Estoy listo para ser el hermano que ustedes merecen». Martina, con lágrimas brillando en los ojos, le ofreció una sonrisa cálida. «Juntos somos más fuertes», respondió, dejando que el abrazo que siguió sellara una promesa de unidad y esperanza. Don Alonso, apoyado en su bastón y con una sonrisa serena, acarició la cabeza de Tormenta, el viejo perro que había sido testigo fiel de toda la historia. «La verdadera herencia», susurró, «no está en las tierras ni en el oro, sino en el amor que compartimos». La tormenta empezó a ceder, dando paso a un amanecer claro y pacífico, símbolo de un nuevo comienzo para la familia Velasco. Al día siguiente, la plaza del pueblo se llenó de luz y sonrisas. La familia Velasco inauguró un centro comunitario en honor a Lucía, dedicado a apoyar a jóvenes diseñadores navales y a proyectos sociales que beneficiaran a Santa Lucía. Era un tributo no solo a un nombre, sino a un legado de amor, justicia y esperanza. Martina, Santiago y Rodrigo, juntos frente a la multitud, sentían el peso de la historia que habían transformado.
Rodeados del apoyo del pueblo, dejaron atrás las sombras del pasado y abrazaron un futuro lleno de posibilidades. Martina, mirando a la cámara en voz en off, pronunció las palabras que resumían el alma de la historia. La familia no es solo sangre, es compromiso, perdón y amor. Hoy comenzamos un camino nuevo. Y con esa promesa, el relato de los Velasco se convertía en un testimonio vivo de que incluso las heridas más profundas pueden encontrar sanación cuando se abre el corazón, al perdón y a la verdad. Los días siguientes a la inauguración del centro comunitario trajeron consigo una calma distinta a Santa Lucía. La Casona Velasco, que hasta entonces había sido un refugio de secretos y sombras, comenzó a transformarse en un hogar lleno de risas, conversaciones sinceras y planes para un futuro compartido. Martina dedicaba sus mañanas a coordinar los proyectos sociales del centro, acompañada siempre por Santiago, quien se mostraba entusiasta y comprometido. Su presencia, antes incierta y llena de dudas, ahora irradiaba seguridad y esperanza. Rodrigo, aunque todavía cargaba con el peso de sus inseguridades, empezó a participar activamente en la comunidad, esforzándose por demostrar que podía cambiar y ser un pilar para su familia. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Martina y Santiago se encontraron sentados en el porche de la casona. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de una tranquilidad nueva, nacida de la comprensión y el respeto. Santiago rompió el silencio con una pregunta cargada de honestidad. «Martina, ¿crees que realmente podemos dejar atrás todo lo que nos separó?» Ella lo miró, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer. «No será fácil», respondió con suavidad. «El pasado siempre estará ahí, como una sombra, pero nosotros tenemos la fuerza para decidir qué lugar le damos en nuestras vidas». Santiago asintió con una leve sonrisa. «Quiero ser parte de esta familia, no solo como un hijo que fue encontrado, sino como alguien que aporta, que construye». Martina extendió la mano y juntos sellaron un pacto silencioso de esperanza y compromiso. En 1906, la casa, don Alonso, se mostraba cada día más frágil, pero su espíritu parecía rejuvenecer con cada gesto de unión que veía entre sus hijos. Observaba con orgullo cómo el legado que tanto había protegido comenzaba a florecer en algo más grande que él mismo. Una noche, antes de dormir, llamó a sus hijos a su lado. «El verdadero poder», les dijo con voz débil pero clara, «no está en el dinero ni en las tierras, está en la capacidad de perdonar, de amar y de levantarse después de cada caída». Martina, Rodrigo y Santiago lo escuchaban atentos, sintiendo la profundidad de sus palabras como un ancla que los uniría para siempre. En el pueblo, la gente comenzaba a hablar de los Velasco con un respeto renovado. Habían visto la transformación no solo en la familia, sino en toda la comunidad, que ahora contaba con un espacio para crecer y soñar. Una mañana, mientras caminaba por la plaza, Martina encontró a doña Rosario sentada en su banco habitual. «Has hecho bien», le dijo la anciana con una sonrisa sabia. «A veces, la verdad es un río que hay que dejar fluir, aunque arrastre piedras y polvo, pero al final limpia y renueva todo a su paso». Martina sintió que esas palabras eran un bálsamo para su alma, un recordatorio de que la lucha había valido la pena. Mientras tanto, en el estudio de la casona, Rodrigo hojeaba el diario de Lucía, tratando de comprender más profundamente a la mujer que había cambiado el destino de su familia. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada de Santiago. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa. «Creo que ella habría estado orgullosa de lo que estamos haciendo». Rodrigo levantó la mirada, por primera vez relajado. «Sí», respondió. «Y también yo». La noche cerró el capítulo de otro día en Santa Lucía,
Pero en el corazón de los Velasco, una nueva historia apenas comenzaba, la historia de la reconciliación, el amor y el futuro que ellos mismos se atrevían a construir. La mañana siguiente llegó con un aire fresco y claro, como si la naturaleza misma quisiera reflejar la renovación que había comenzado en la familia Velasco. En la casona, la rutina había cambiado. Las discusiones amargas daban paso a conversaciones sinceras y las miradas esquivas ahora se encontraban con gestos de cariño y apoyo. Rodrigo se despertó con una sensación inusual, una mezcla de inquietud y determinación que lo impulsó a buscar a Martina. La encontró en la cocina, preparando café con una delicadeza que escondía la fortaleza de su espíritu. Martina, comenzó con cierta vacilación. He estado pensando mucho en todo esto, en quién soy, en quién quiero ser. Ella lo miró, dejando la taza a un lado, sus ojos abiertos, listos para escucharlo. Sé que he cometido errores, he dejado que el orgullo me ciegue y por eso te he fallado, a ti y a Santiago. Pero quiero cambiar, no solo por papá, sino por nosotros. Martina sonrió con suavidad, aliviada y esperanzada. Rodrigo, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender. Estamos juntos en esto, ahora. Mientras hablaban, don Manuel se acercó con una carta en la mano, entregándosela a Rodrigo. Esto llegó para ti esta mañana, dijo con voz grave. Es de alguien que dice conocer más sobre Lucía y sobre el pasado que aún no hemos descubierto. Rodrigo abrió la carta con cuidado, leyendo en silencio las palabras escritas con tinta negra y firme. Hay verdades enterradas más profundas de lo que imaginas. Lucía guardó secretos que pueden cambiarlo todo. No todo lo que crees saber es cierto. Busca en el viejo molino al borde del río. Allí encontrarás la pieza que falta. Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo. Miró a Martina, que ya estaba alerta, y luego a Santiago, quien había entrado en la habitación justo a tiempo para escuchar. El viejo molino, repitió Santiago. Es un lugar que nadie visita desde hace años y dicen que está lleno de recuerdos olvidados. Entonces, no tenemos tiempo que perder, dijo Martina con determinación. El trío decidió partir hacia el molino esa misma tarde, conscientes de que cada paso los acercaba a secretos que podrían sanar o romper definitivamente lo que quedaba de su familia. El camino hacia el molino estuvo cargado de silencio y reflexión. Cada uno llevaba en su mente las imágenes del pasado y las esperanzas del futuro. Al llegar, encontraron una estructura deteriorada, cubierta por la maleza y el paso implacable del tiempo. Pero en su interior, bajo el polvo y la oscuridad, había algo que esperaba ser descubierto: un cofre de madera cerrado con un candado oxidado. Martina buscó entre sus pertenencias y encontró una llave que don Alonso le había dado tiempo atrás, sin explicarle su uso. Con manos temblorosas, insertó la llave y giró. El candado cedió con un clic suave y liberó un pequeño tesoro de papeles, fotografías y cartas. Santiago tomó uno de los documentos y leyó en voz alta: para quien encuentre esto, la verdad es un regalo y una carga. Lucía no solo fue madre, fue protectora de un secreto mayor, un legado que no puede caer en manos equivocadas. Solo el amor y la verdad podrán liberarnos de la oscuridad. Las palabras resonaron en el silencio del molino y los tres sintieron que estaban ante un punto de inflexión. Rodrigo miró a sus hermanos y dijo: este es nuestro momento. No solo para conocer la verdad, sino para decidir qué haremos con ella. Martina asintió, apretando el puño con fuerza. Vamos a enfrentar lo que sea, juntos. La noche cayó sobre Santa Lucía, y en la casona Velasco una luz nueva brillaba, no solo en las ventanas, sino en el corazón de quienes estaban dispuestos a sanar y construir un futuro con las raíces del pasado.
Al día siguiente, en la sala principal de la casona Velasco, la luz del sol se filtraba tímidamente entre las cortinas, como si el pasado también quisiera ser revelado con calma, sin prisas pero sin demora. Don Alonso, ya más débil pero con la mirada clara, se sentó en su sillón favorito mientras Martina, Rodrigo y Santiago desplegaban los documentos encontrados en el molino sobre la mesa de roble. El silencio se hizo pesado. Cada hoja parecía contener un mundo entero, y cada palabra una llave a los secretos que habían marcado sus vidas. Martina fue la primera en leer en voz alta una carta que Lucía había escrito a su padre años atrás. Querido don Alonso, no puedo seguir escondiendo lo que soy ni el hijo que llevo en mi vientre. Mi amor por ti es eterno, pero el mundo que nos rodea no nos permitirá estar juntos sin pagar un precio demasiado alto. Mientras las palabras llenaban la habitación, Santiago sintió un nudo en la garganta y su mirada se posó en una vieja fotografía de Lucía, con su rostro iluminado por una melancólica esperanza. Rodrigo, normalmente tan rígido, se permitió un suspiro profundo y dijo: «Ella cargó con mucho más de lo que imaginábamos, no solo su sacrificio, sino también la carga de protegernos a todos». Don Alonso asintió, con lágrimas surcando sus mejillas. Lucía fue el corazón que mantuvo viva esta familia en la oscuridad. Su valentía es nuestro faro. Santiago se levantó, decidido. No puedo permitir que su historia termine en silencio y olvido. Debemos contarla para que la verdad sane las heridas. Martina tomó la mano de su hermano, apretándola con fuerza. Juntos, haremos que la verdad sea nuestro legado, no un peso. De repente, Rodrigo se acercó al retrato de Lucía y dijo con voz quebrada: «Y yo, que tanto temí perder lo que tenemos, ahora entiendo que el verdadero tesoro es el amor que ella nos dejó y que hemos estado demasiado tiempo negando». La tensión que había marcado años de silencios comenzó a disolverse y en su lugar surgió un renovado compromiso. Don Alonso, con voz firme pero llena de paz, concluyó: «Es tiempo de que esta familia deje atrás las sombras. Que el perdón sea la luz que guíe nuestro camino». Las miradas se cruzaron y por primera vez en mucho tiempo, la familia Velasco se sintió completa. La noche llegó a Santa Lucía con un manto de estrellas que parecían observar expectantes la transformación que estaba ocurriendo en la casona Velasco. En la plaza central, iluminada por cientos de velas que danzaban con la brisa, se congregó el pueblo entero, curioso y emocionado por el evento anunciado. Martina, vestida con un sencillo pero elegante vestido oscuro, tomó la palabra frente a todos, con Santiago y Rodrigo a su lado, formando un frente unido que pocos podían imaginar semanas atrás. «Hoy no solo recordamos a Lucía», comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción, «sino que celebramos la verdad, el amor y la esperanza que nos unen como familia y como comunidad». Santiago, con una mirada que reflejaba el orgullo y la humildad, agregó: «He encontrado en esta tierra más que un nombre o un legado. He encontrado la fuerza para sanar y construir un futuro. Mi compromiso es honrar esa herencia con trabajo y dedicación». Rodrigo, que siempre había llevado el peso del orgullo como escudo, respiró hondo y dijo con sinceridad: «A veces, la fortaleza no está en resistir solo, sino en abrirse a los demás. Hoy, frente a todos ustedes, me comprometo a ser el hermano que esta familia necesita». La plaza se llenó de aplausos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas sinceras que hablaban de la sanación colectiva. Don Alonso, aunque físicamente débil, apareció en el umbral de la casona, apoyado en su bastón, con una sonrisa serena que iluminó el corazón de todos. «Gracias», dijo con voz baja pero clara. «Gracias por permitirme ver que el amor puede vencer incluso las heridas más profundas». Martina sintió como una paz indescriptible la invadía.
y al mirar a sus hermanos y al pueblo, supo que ese era solo el comienzo. La ceremonia continuó con la tradicional iluminación de velas, donde cada persona depositó una llama que simbolizaba la renovación, el perdón y la unión. Mientras las luces titilaban bajo el cielo nocturno, Martina susurró para sí misma: por fin, nuestra historia podrá brillar sin miedo, porque ahora la escribimos juntos. Al regresar a la casona, la atmósfera había cambiado. El eco de la ceremonia aún resonaba en los muros antiguos y la promesa de un futuro distinto comenzaba a dibujarse en cada rincón. Esa misma tarde, mientras Martina revisaba algunos documentos en el estudio, un mensajero apareció con una carta sellada con cera roja y un símbolo desconocido. El sobre parecía antiguo y su peso sugería un contenido importante. Martina rompió el sello con manos ligeramente temblorosas y desplegó el papel con cuidado. La caligrafía era elegante, aunque firme, y las palabras parecían escritas con urgencia y esperanza. Querida Martina, si esta carta ha llegado a tus manos, es porque el destino ha comenzado a desvelar sus secretos. Lo que creías haber encontrado es solo una parte de la verdad que rodea a los Velasco. Hay fuerzas en las sombras que aún buscan controlar el legado de tu familia. No confíes en todos los que te rodean, pues algunos guardan intenciones ocultas. Busca la verdad con ojos abiertos y recuerda que el amor y la lealtad son las armas más poderosas para enfrentar la oscuridad. Con esperanza, un amigo de la verdad. Martina leyó y releó la carta, sintiendo que una mezcla de temor y determinación crecía en su interior. Compartió el mensaje con Santiago y Rodrigo, quienes mostraron expresiones distintas: preocupación, incredulidad y, en el caso de Rodrigo, un destello de viejo recelo. Esto significa que todavía hay mucho que no sabemos, murmuró Martina, y que nuestra lucha no ha terminado. Santiago asintió con el rostro iluminado por una nueva convicción. Nos han llamado a ser guardianes, no solo de un nombre, sino de un legado que va más allá de nosotros. Rodrigo, en silencio, dejó que la carta cayera en la mesa y miró a sus hermanos con una mezcla de desafío y compromiso. Entonces, juntos, enfrentaremos lo que venga. La noche cerró sus puertas sobre la casona, y aunque la tormenta parecía apaciguarse, la familia Velasco sabía que una nueva prueba estaba apenas comenzando. Esa misma noche, mientras la casona Velasco dormía, bajo la tenue luz de la luna, un susurro recorría el jardín. No era un viento común, sino el murmullo de secretos que no querían ser olvidados. Rodrigo, incapaz de hallar descanso, salió a caminar por el patio. Sus pasos resonaban con lentitud entre los árboles y las estatuas antiguas, mientras su mente luchaba con pensamientos encontrados. El peso de la carta y las palabras contenidas no lo dejaban en paz. Al sentarse en un banco cercano, la silueta de Martina apareció a lo lejos, envuelta en una manta que el frío hacía necesaria. Sin decir palabra, ella se acercó y se sentó a su lado. Por un momento, el silencio los envolvió, cómodo y necesario, como el puente invisible que reconstruía la confianza rota. Finalmente, Rodrigo rompió el silencio. ¿Crees que esa carta habla de alguien dentro de nuestra familia?, preguntó con voz baja, casi temerosa. Martina asintió, mirando al cielo estrellado, donde el brillo tenue de las estrellas parecía contener respuestas. No lo sé, pero sé que la verdad duele más cuando es traicionada desde adentro. No podemos permitir que el miedo nos divida. Rodrigo bajó la mirada, recordando viejas heridas y promesas incumplidas. He fallado muchas veces, Martina, pero esta vez quiero luchar por lo que somos. Ella tomó su mano estrechándola con fuerza. Entonces lucharemos juntos, por papá, por Santiago, por la familia que aún podemos ser. En ese instante, un aullido lejano rompió la calma. Tormenta, el fiel perro de Don Alonso,
apareció desde la penumbra, como guardián silencioso y compañero inseparable. Su presencia fue un recordatorio de que, aunque la oscuridad acechara, nunca estarían solos. La noche avanzó, y con ella la determinación de dos hermanos que decidían dejar atrás el pasado para enfrentar el futuro. A la mañana siguiente, la luz tenue del sol se colaba por las altas ventanas de la antigua biblioteca de la Casona Velasco, iluminando las estanterías repletas de libros y documentos que guardaban siglos de historia familiar. Allí, Martina y Santiago se encontraban sentados frente a un volumen gastado por el tiempo, el diario de Lucía. Las páginas amarillentas crujían bajo los dedos de Martina mientras leía en voz baja, casi como si temiera despertar a los fantasmas, que dormían entre esas palabras. «Mira esto», dijo señalando un pasaje. «Aquí Lucía confiesa sus miedos más profundos, la soledad que la consumía y su esperanza de que algún día sus hijos puedan vivir sin las cadenas del pasado». Santiago la escuchaba en silencio, su mirada fija en las letras que ahora daban rostro a una mujer que hasta entonces había sido solo un misterio. «Nunca imaginé cuánto dolor y sacrificio hubo detrás de nuestra historia», musitó, su voz llena de emoción contenida. Martina cerró el libro con delicadeza y con un suspiro dijo: «Este legado es pesado, pero también es una luz. Nos toca a nosotros darle un nuevo significado, sanar las heridas y construir un futuro distinto». Santiago asintió, y por un instante el peso de la incertidumbre se transformó en un compromiso compartido. Mientras tanto, en el despacho, Rodrigo se enfrentaba a sus propios fantasmas. Miraba su reflejo en el espejo con dureza, pero también con una chispa de esperanza que comenzaba a brillar. «He sido mi peor enemigo», se susurró, «pero todavía puedo cambiar. Por ellos, por mí, por todo lo que aún puede ser». Con ese pensamiento, apretó los puños, decidido a no dejar que el pasado dictara más su destino. La casa Velasco respiraba un aire de cambio. Las sombras persistían, sí, pero la familia comenzaba a reencontrarse en medio de la tormenta, dispuesta a escribir una nueva historia con valentía y amor. Esa noche, el silencio reinaba en la casona Velasco, roto solo por el crepitar tenue del fuego en la chimenea del salón principal. Don Alonso, ya débil pero con la mente clara, pidió a sus hijos que se reunieran a su alrededor. La luz cálida iluminaba su rostro, surcado por las arrugas y la fatiga de los años, pero también por una determinación que parecía atravesar el tiempo. «Hay verdades que no pueden seguir enterradas», comenzó con voz firme pero cargada de emoción. «He guardado secretos pensando protegerlos, pero hoy entiendo que el silencio solo trajo más heridas». Martina, Santiago y Rodrigo escuchaban atentos, conscientes de que aquel momento marcaría un antes y un después para todos. Don Alonso continuó: «Lucía fue más que una mujer que amé en secreto. Fue la fuerza que me enseñó el valor del sacrificio y la esperanza, pero también fue el motivo de nuestra mayor tristeza». Sus ojos se humedecieron y por primera vez en años permitió que las lágrimas rodaran lentamente por sus mejillas. «Nuestro hijo, el hijo que creímos perdido, nunca estuvo realmente lejos. Su historia, aunque oculta, siempre ha estado entre nosotros. La verdad debe liberarnos, no destruirnos». Martina sintió un nudo en la garganta. El peso de aquella revelación era inmenso, pero también traía consigo una promesa: la posibilidad de sanar. Rodrigo, con el ceño fruncido pero sin perder la compostura, dio un paso adelante y preguntó: «¿Cómo podemos reparar tanto daño, padre?». Don Alonso le respondió con la serenidad de quien ha aprendido que el amor es la llave más poderosa. Con valentía, con perdón y con la voluntad de enfrentar lo que venga, juntos. El salón se llenó de un silencio reverente, donde las palabras sobraban porque el corazón entendía lo que la voz apenas había susurrado. Afuera,
La noche cubría Santa Lucía con su manto oscuro, pero dentro de aquella casona una luz nueva comenzaba a brillar, iluminando no solo las paredes, sino también las almas que habitaban en ellas. Los días posteriores a la confesión de don Alonso transcurrieron con una mezcla de calma y tensión latente. Martina, Santiago y Rodrigo se vieron envueltos en un torbellino de emociones que desafiaban sus convicciones y sus miedos más profundos. En el jardín trasero de la casona, bajo el sol tenue de la tarde, Martina se sentó junto a Santiago. El joven sostenía entre sus manos el viejo diario de Lucía, cuyas páginas amarillentas guardaban secretos, esperanzas y dolores. Cada palabra aquí parece un suspiro atrapado en el tiempo, murmuró Martina, mientras sus dedos recorrían las letras con cuidado. ¿Cómo pudo ella soportar tanta soledad y aún así mantener la fe? Santiago, con la mirada fija en el horizonte, respondió con voz pausada: porque el amor verdadero nunca muere, aunque intentes enterrarlo en las sombras. Ella luchó por nosotros, por esta familia rota. Un silencio respetuoso se instaló entre ambos, como si las palabras hubieran abierto una puerta invisible hacia el corazón de la historia. Mientras tanto, dentro de la casona, Rodrigo se enfrentaba a su propia batalla interior. Solo en su despacho, con la ventana entreabierta dejando entrar la brisa fresca de la noche, sostenía en sus manos una carta vieja, escrita por Lucía mucho antes de que los secretos se convirtieran en cadenas. Sus ojos recorrieron cada línea, con un temblor que delataba su vulnerabilidad. Perdona, hijo mío, por las ausencias que marcarán tu vida, pero lucha por encontrar la verdad y el amor donde otros solo dejaron miedo, susurró Rodrigo, la voz quebrada. ¿Cómo enfrentar el pasado cuando pesa tanto? En ese instante comprendió que el orgullo y la rabia habían sido su prisión y que solo la humildad podría liberarlo. Esa noche, mientras la luna bañaba la hacienda con su luz plateada, los tres hermanos, cada uno a su manera, comenzaron a abrirse al difícil camino de la reconciliación, sabiendo que la verdad no sería un fin, sino el comienzo de algo nuevo y frágil, pero lleno de esperanza. El día siguiente amaneció con un cielo encapotado, reflejo del clima interior que habitaba la casona Velasco. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, pero también de una necesidad urgente de avanzar, de sanar heridas antiguas. Martina, Santiago y Rodrigo se encontraron en el salón principal, una habitación que durante años había sido testigo silencioso de secretos y silencios. Ahora sería escenario de un diálogo decisivo. Martina rompió el silencio con voz serena pero firme. Hemos vivido años divididos por el miedo y la desconfianza, pero creo que la única manera de salir adelante es enfrentando lo que somos, sin máscaras. Rodrigo la miró, aún con reticencia en sus ojos, pero en ellos había un destello de vulnerabilidad que no se había mostrado antes. No será fácil, respondió con sinceridad, pero estoy dispuesto a intentarlo, por papá, por la familia. Santiago asintió y agregó con convicción: la fuerza de nuestra familia no está en las tierras ni en las riquezas, sino en nuestra capacidad para perdonar y reconstruir. Las palabras de Santiago calaron hondo. Por primera vez, los tres hermanos sintieron que el pasado podía dejar de ser una losa para convertirse en un puente hacia el futuro. El silencio que siguió fue denso pero lleno de significado, como una tregua en la batalla que cada uno libraba en su interior. Más tarde Martina se retiró al jardín. La lluvia había comenzado a caer suavemente, limpiando el polvo del tiempo y refrescando la tierra. Ella miró hacia el cielo gris, pensando en todo lo que había ocurrido. El perdón es tan frágil como el cristal, pero también puede ser la base más fuerte, pensó para sí misma. Si logramos sostenerlo, podremos reconstruir algo que parezca imposible.
En ese instante sintió la presencia de Rodrigo a su lado. No hubo palabras, solo una mirada cómplice y el inicio silencioso de una reconciliación profunda. La familia Velasco se enfrentaba ahora al desafío más grande. No solo descubrir la verdad, sino vivirla y permitir que el amor verdadero sanara las heridas del pasado. La noche había caído sobre la casona Velasco y con ella llegó un silencio denso que parecía envolver cada rincón del lugar. Don Alonso, recostado en su silla de ruedas junto a la chimenea, contemplaba las llamas danzantes con ojos cansados, pero llenos de una intensa melancolía. Sabía que el tiempo que le quedaba era corto, y en su corazón se debatían la culpa y la esperanza. Martina se acercó suavemente, tomando una de sus manos arrugadas entre las suyas. «Padre», susurró ella con ternura, «sé que no ha sido fácil para ti llevar este peso durante tanto tiempo». Don Alonso cerró los ojos un instante, como reviviendo los años que lo habían marcado. «Mi mayor temor siempre fue que este secreto destruyera lo poco que quedaba de nuestra familia», confesó con voz queda. «Pero hoy veo que el amor puede ser más fuerte que cualquier sombra». Martina apretó su mano con firmeza, transmitiéndole la fuerza que ambos necesitaban. Mientras tanto, en el despacho, Rodrigo se encontraba solo, rodeado de documentos y cartas antiguas. La batalla interna que había librado durante años parecía encontrar un respiro, pero el conflicto aún bullía en su interior. Recordó los momentos en que había rechazado la idea de un hermano desconocido, el miedo al cambio y a lo incierto. Respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Escribir una carta de disculpa a Santiago, un acto pequeño pero significativo que simbolizaba su deseo de reconciliación. Al otro lado de la ciudad, Santiago también lidiaba con sus propios fantasmas. La revelación de su identidad había desatado un torbellino de emociones, desde la ira hasta el deseo profundo de pertenencia. Sabía que la aceptación no llegaría de inmediato, pero estaba dispuesto a caminar ese camino con paciencia y respeto. En la mañana siguiente, los tres hermanos se reunieron en el jardín bajo la luz pálida del amanecer. El aire fresco parecía lavar las heridas y con palabras sinceras comenzaron a tejer un nuevo vínculo. La familia Velasco estaba lejos de 1970 ser perfecta, pero en ese momento, juntos, empezaban a descubrir que el verdadero legado no era material, sino la fuerza del perdón y la unión. El sol comenzaba a elevarse sobre Santa Lucía, tiñendo de oro las copas de los árboles y despertando a un pueblo que parecía respirar una calma nueva, aunque todavía cargada de la tensión del pasado reciente. En el interior de la casona Velasco, Martina y Santiago conversaban en la biblioteca, rodeados por estanterías llenas de libros antiguos y fotografías familiares. La luz que entraba por la ventana dibujaba suaves sombras sobre sus rostros, iluminando la sinceridad en sus ojos. Nunca imaginé que descubrir mi origen sería tan doloroso, pero también liberador, dijo Santiago, apoyando la cabeza contra el respaldo de la silla. Hay tanto que quiero entender, tanto que necesito perdonar, incluso a mí mismo. Martina asintió, conmovida por la vulnerabilidad de su hermano. El perdón no es un acto fácil, Santiago. Es un camino largo que comienza cuando decidimos dejar atrás el rencor y abrir espacio para el amor. En ese instante, la puerta se abrió y Rodrigo entró, con paso firme pero con un dejo de humildad que sorprendió a ambos. He venido a ofrecerles algo que me costó aceptar, una disculpa sincera, dijo con la voz algo quebrada. Por mis palabras duras, por mis miedos, por no haber estado antes. Santiago lo miró fijamente con una mezcla de sorpresa y esperanza. Gracias, Rodrigo. No será fácil, pero podemos intentarlo juntos.
Martina sonrió viendo en ese momento la semilla de la reconciliación germinar entre ellos. Afueras de la casona, el perro Tormenta ladró suavemente, como si celebrara esa paz naciente. Don Alonso, desde su habitación, escuchó la conversación y sintió cómo una lágrima rodaba por su mejilla. A pesar de su fragilidad, su corazón latía con renovada fuerza. Sabía que su familia, marcada por el dolor y las sombras, había comenzado a sanar. Los días avanzaban en Santa Lucía con una calma que contrastaba con la tormenta interna que había azotado la familia Velasco durante tantos años, pero en aquella tranquilidad se gestaban cambios profundos, silenciosos y transformadores. Martina paseaba por los jardines de la casona, donde el aroma de las flores se mezclaba con la humedad fresca de la mañana. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras que Rodrigo había pronunciado la noche anterior. Un pequeño gesto que, sin saberlo, había abierto una puerta que parecía sellada para siempre. Mientras tanto, en el despacho, Rodrigo permanecía sentado frente a un escritorio cubierto de papeles antiguos. La luz tenue del atardecer se filtraba por la ventana, dibujando líneas doradas sobre sus manos que temblaban ligeramente. Frente a él, una carta amarillenta, la última que Lucía había escrito, reposaba con el peso de un legado. Sus ojos recorrían cada palabra, cada confesión de una mujer valiente que había amado y sufrido en silencio. En ese instante, el orgullo que lo había sostenido tantos años se desvanecía para dar paso a una humildad inesperada. «Nunca quise lastimar a nadie», susurró como si buscara redención en la quietud. «Pero la verdad es que también me lastimé a mí mismo». Por otro lado, Santiago se encontraba en la orilla del río escondido, donde el agua fluía con una serenidad que parecía devolverle la esperanza. Acariciaba una piedra lisa que había recogido, pensando en las raíces que ahora entendía más profundas que la tierra misma. «El pasado duele, pero no me define», pensó en voz baja. «Hoy puedo elegir quién quiero ser, y ese será un hombre de verdad, no solo por su sangre, sino por su corazón». De regreso en la casona, Martina recibió una visita inesperada. Doña Rosario, con su andar pausado y ojos llenos de sabiduría, se sentó junto a ella en el salón. «Martina, hija, el camino que han elegido no es fácil, pero es el único que trae paz», dijo con suavidad. «Recuerda siempre que la familia no se mide por el tiempo ni por la distancia, sino por la sinceridad del amor». Martina la miró, agradecida, sintiendo que cada palabra era un bálsamo para su alma cansada. Esa noche, bajo un cielo estrellado, los tres hermanos se reunieron en la terraza de la casona. Sin muchas palabras, compartieron el silencio cómplice de quienes saben que el verdadero combate está en el interior. Con la luna como testigo, hicieron una promesa silenciosa: seguir adelante, juntos, sin miedo a enfrentar las sombras del pasado. La historia de los Velasco, marcada por secretos y pérdidas, comenzaba a transformarse en un legado de esperanza, perdón y unidad. El amanecer en Santa Lucía trajo consigo una brisa fresca que parecía limpiar no solo el aire, sino también las heridas que la familia Velasco había llevado durante tanto tiempo. En el interior de la casona, el ambiente se sentía diferente, como si una nueva energía hubiera comenzado a infiltrarse en sus muros centenarios. Don Alonso, aunque aún frágil, despertó con una mirada más clara que en días anteriores. Sus ojos recorrieron el rostro de Martina, quien velaba por él con la ternura de quien sabe que el tiempo es un tesoro efímero. «Hoy siento que puedo respirar», dijo con voz débil pero llena de esperanza. «Gracias a ustedes, la carga se aligera». Martina le apretó la mano suavemente, comprendiendo que aquel era un momento crucial, un puente entre el pasado doloroso y el futuro que estaban construyendo. Mientras tanto, Rodrigo bajó al jardín,
donde Santiago ya esperaba, observando el horizonte con la serenidad que solo da la aceptación. «Nunca pensé que llegaría a este punto», confesó Rodrigo con honestidad. «A veces el orgullo nos ciega, pero el corazón siempre encuentra el camino de regreso». Santiago asintió, ofreciendo una sonrisa sincera. «Lo importante es que estamos aquí ahora, dispuestos a sanar». El encuentro entre ambos fue breve, pero cargado de una energía que marcaba el inicio de una nueva era para los Velasco. En el salón principal, Martina revisaba junto a doña Rosario y don Manuel los antiguos documentos y cartas que habían encontrado. Cada página desvelaba un fragmento de la historia de Lucía, de sus luchas y sacrificios, y de la injusticia que había obligado a ocultar verdades que ahora pedían ser escuchadas. «Ella fue más fuerte de lo que muchos imaginaron», murmuró doña Rosario. «Su amor fue el faro en medio de la tormenta, y su legado es la semilla que hoy florece». Martina sintió que, en ese instante, comprendía por qué su padre había esperado tanto tiempo para revelar el secreto. No se trataba solo de proteger un nombre, sino de dar la oportunidad a la verdad para que sanara las heridas profundas. La noche llegó nuevamente a Santa Lucía, pero esta vez la oscuridad no era un manto de miedo, sino un lienzo sobre el cual pintar nuevas esperanzas. Los Velasco, con el corazón más ligero, se preparaban para enfrentar lo que vendría, sabiendo que el camino hacia la redención no es fácil, pero sí necesario. La casa Velasco, envuelta en la penumbra de la noche, parecía respirar con una calma inusual. Sin embargo, dentro de sus paredes, los pensamientos de cada miembro de la familia eran un torbellino de emociones que iban desde la esperanza hasta el miedo. Martina se sentó frente a la chimenea. El crepitar del fuego acompasaba sus reflexiones. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Lucía, aquella mujer cuya valentía había marcado el destino de todos ellos. ¿Podré ser yo la que mantenga vivo su legado?, se preguntaba en voz baja. ¿Seré capaz de sanar estas heridas? Su mano rozó un viejo medallón que llevaba siempre consigo, un recuerdo que don Alonso le había dado años atrás. Era un símbolo silencioso de la promesa que ahora sentía más fuerte que nunca. Mientras tanto, en su despacho, Rodrigo revisaba cartas antiguas, intentando comprender el hombre que fue su padre y el que él mismo quería llegar a ser. Sus labios se movían en un susurro apenas audible. «He vivido en la sombra del miedo y el orgullo, pero hoy deseo construir algo distinto». Por fuera, el viento nocturno arrastraba hojas secas por los caminos del pueblo, como si la naturaleza misma susurrara que un nuevo capítulo estaba por escribirse. Al día siguiente, Santiago despertó con la claridad de un hombre que por fin comenzaba a entender su lugar en el mundo. La conversación con doña Rosario la noche anterior le había dejado más preguntas, pero también una fuerza renovada. En el jardín, acompañado por Tormenta, su fiel perro, Santiago miró al cielo y susurró: «No importa lo que el pasado haya escondido, ahora sé quién soy, y eso basta para avanzar». Esa mañana, Martina, Rodrigo y Santiago se reunieron en el salón principal, compartiendo sus pensamientos y temores. Aquel momento marcó el inicio formal de su unión, no solo como familia de sangre, sino como un equipo decidido a enfrentar cualquier obstáculo. Don Alonso los observaba desde su silla, su mirada llena de orgullo y tranquilidad. «El perdón nos ha dado una segunda oportunidad», les dijo. «No la desperdicien». La casa Velasco, una vez prisión de secretos, comenzaba a transformarse en el hogar de un nuevo comienzo. El silencio en la casona Velasco era denso esa tarde, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. En el despacho, Rodrigo permanecía sentado frente a su escritorio, mirando fijamente una carta que tenía delante. La tinta desvaída y las palabras antiguas parecían hablarle desde otro tiempo,
despertando emociones que había mantenido guardadas. Su rostro reflejaba el conflicto de un hombre atrapado entre el deber y el corazón. Recordaba cada momento de su infancia, la fría distancia que lo había endurecido, las decisiones que ahora veía con otros ojos. ¿Cómo pude ser tan terco?, pensó. ¿Cuántas oportunidades perdí por orgullo? Mientras tanto, en la sala contigua, Martina repasaba las palabras que don Alonso había compartido con ellos la noche anterior, sintiendo que el peso de la historia caía ahora sobre sus hombros, pero también una fuerza inesperada. Afuera, el viento comenzaba a levantarse, arrastrando hojas y anunciando la tormenta que se aproximaba. Pero dentro de aquella casa, un rayo de esperanza comenzaba a brillar. En un momento de valentía, Rodrigo se levantó y caminó hacia la puerta. Se dirigió hacia el jardín, donde encontró a Santiago observando el horizonte, perdido en sus pensamientos. «Santiago», llamó con voz firme pero suave. «Necesito hablar contigo». El joven volteó. Sorprendido por la iniciativa, Rodrigo continuó. «No sé si podré perdonarte de inmediato. No sé si estoy listo para aceptarte plenamente, pero quiero intentarlo, porque nuestra familia no puede permitirse más divisiones». Santiago asintió, con una mezcla de alivio y gratitud. «Eso es todo lo que necesito», respondió. «La voluntad de construir juntos». Los dos hombres se estrecharon la mano bajo el cielo gris. Un gesto simple pero cargado de significado. Dentro, Martina los observaba. Desde la ventana una sonrisa tranquila en sus labios. Por primera vez sentía que la unidad estaba al alcance. Esa noche, en la penumbra de la casona, las heridas comenzaron a cicatrizar y las voces del pasado se transformaron en promesas para el futuro. La noche cubría Santa Lucía con su manto, oscuro y silencioso, mientras dentro de la casona Velasco una atmósfera de calma comenzaba a imponerse. Don Alonso, sentado en su silla junto a la chimenea, sentía cómo el peso de los años se hacía más liviano gracias a los pasos firmes que sus hijos empezaban a dar hacia la reconciliación. Martina, tras haber escuchado y vivido intensamente cada revelación, se sentó a su lado con una mezcla de ternura y respeto. «Padre», susurró, «hoy hemos dado un paso que antes parecía imposible». Don Alonso asintió, con la mirada fija en las llamas danzantes del fuego. «El perdón no borra el dolor», respondió, «pero abre la puerta a la esperanza. Mientras exista amor, siempre habrá un camino». Mientras tanto, en el despacho, Rodrigo meditaba en silencio. Había comprendido que la fortaleza no residía en la negación ni en la rigidez, sino en la capacidad de abrir el corazón. Decidió entonces escribir una carta, no para los negocios ni para las tierras, sino para Santiago y Martina, expresando sus sentimientos más profundos. Al día siguiente, durante una reunión familiar en el salón principal, Rodrigo tomó la palabra con voz clara y sincera. «He sido un hombre orgulloso y ciego», confesó, «y he causado heridas que jamás quise infligir. Hoy quiero reparar lo que esté en mis manos, porque somos una familia, y eso es lo que importa». Santiago y Martina lo miraron con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Estamos aquí para reconstruir, juntos», dijo Martina con convicción, «para que el legado de papá sea uno de unidad y amor». La casona Velasco, que durante tanto tiempo había guardado secretos y silencios, comenzó a resonar con risas y conversaciones, con planes y sueños renovados. El amanecer trajo consigo una nueva luz para todos, una promesa de que, a pesar de las tormentas, el sol siempre volvería a brillar. Aquella noche, la plaza central de Santa Lucía se transformó en un mar de luces cálidas. Cientos de velas y faroles colgaban de los árboles y las farolas, iluminando rostros expectantes y llenos de emoción.
El pueblo, que había sido testigo de tantas historias a lo largo de los siglos, se reunió para presenciar un acto de reconciliación. Y Esperanza, Martina, vestida con un sencillo pero elegante vestido, tomó la palabra frente a todos, con Santiago a su lado y Rodrigo observando desde el público. Su voz, clara y serena, resonó en el aire frío de la noche. Hoy recordamos no solo a Lucía, sino a todo lo que ella representó: amor, sacrificio y lucha por la justicia. Nuestra familia ha vivido heridas profundas, pero también un renacer. Este es un compromiso con la verdad, con la unidad y con el futuro de Santa Lucía. Santiago, con la mirada firme y una sonrisa tímida, añadió: mi historia ahora es parte de esta tierra y de su gente. Prometo vivir con honor lo que he descubierto, honrando a quienes me precedieron y construyendo un mañana mejor. Rodrigo, entre la multitud, sintió cómo una carga invisible se desvanecía de sus hombros. A pesar de la resistencia que todavía guardaba en su interior, por primera vez sintió orgullo de ser parte de ese nuevo capítulo familiar. Al finalizar las palabras, Martina encendió una gran vela central que iluminó el rostro de todos con una luz dorada, símbolo de la esperanza renovada. Los aplausos estallaron y un silencio respetuoso envolvió a la plaza, como si el aire mismo quisiera celebrar ese instante sagrado. La noche se llenó de canciones, abrazos y miradas cómplices. La familia Velasco, tan marcada por el tiempo y las sombras, comenzaba a sanar. La madrugada se asomaba tímida sobre Santa Lucía cuando Martina y Rodrigo, aún envueltos en la atmósfera cálida de la ceremonia, decidieron dar un paseo por el jardín de la antigua casona Velasco. Las sombras de los árboles dibujaban siluetas danzantes sobre el camino de piedra, mientras un aire fresco les acariciaba el rostro, llevando consigo el aroma de la tierra mojada por el rocío. Al principio, caminaron en silencio, como si las palabras fueran superfluas ante la profundidad de lo vivido esa noche. Pero pronto, Rodrigo rompió el mutismo con una voz baja y sincera. «Martina, no puedo negar que todo esto me ha sacudido», dijo con un suspiro. «Durante años luché con mi orgullo, con el miedo a perder el control. Pero ahora veo que he estado peleando contra algo mucho más grande, mi propia vulnerabilidad». Martina volteó a mirarlo, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y ternura. «Rodrigo, hemos cargado con demasiado silencio y rencores», respondió con suavidad. «Pero esto no tiene que definirnos. Somos hermanos, y aunque hayamos estado distantes, la sangre y la historia que compartimos son un puente que puede unirnos». El silencio volvió, pero esta vez era un silencio cómodo, lleno de promesas y reconciliación. Finalmente, Rodrigo extendió la mano, y Martina la tomó con fuerza, sellando sin palabras un pacto más allá del orgullo y las heridas pasadas. «No prometo que será fácil», murmuró Rodrigo, «pero sí que lo intentaremos juntos». Martina sonrió, sintiendo cómo por primera vez en mucho tiempo la familia Velasco parecía verdaderamente unida. De regreso en el despacho, bajo la tenue luz de una lámpara antigua que proyectaba largas sombras sobre las paredes repletas de retratos familiares, Rodrigo se quedó solo con sus pensamientos. La emoción de la reconciliación reciente aún latía en su pecho, pero el peso de sus propias inseguridades y miedos parecía querer arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. Se sentó lentamente en la silla de cuero, mirando una vieja carta arrugada que había encontrado entre los documentos de la casa. Era una misiva de Lucía, su madre desconocida, llena de palabras de amor y arrepentimiento, de promesas y temores. Rodrigo cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo invadieran. La ausencia constante de su padre, la frialdad con que había sido tratado, el orgullo que le había servido de escudo, pero que ahora se convertía en una jaula. ¿Cómo pude ser tan ciego?
susurró al aire. Temía perderlo todo, y sin embargo, estaba perdiendo lo más importante, a mi propia familia. Un nudo en la garganta le impedía seguir hablando. Por primera vez, permitió que las lágrimas brotaran limpias y sinceras, liberando años de dolor reprimido. Cuando finalmente se limpió los ojos, Rodrigo tomó una decisión firme. No más muros, no más silencio. Si quiero ser el hombre que mi familia necesita, debo enfrentar mis miedos y abrir mi corazón. Con renovada determinación, se levantó, dejando la carta sobre el escritorio, y salió hacia la ventana, observando cómo la lluvia comenzaba a caer con fuerza, como una purificación necesaria para el alma. La tormenta afuera reflejaba la tormenta interior que lentamente empezaba a calmarse. Aquella noche, bajo el tenue resplandor de las lámparas en la sala principal de la Casona Velasco, Martina y Rodrigo se encontraron cara a cara, rodeados por el silencio pesado que solo las palabras contenidas pueden crear. El aire estaba cargado de emociones encontradas, el orgullo, la frustración, pero también un anhelo profundo de unidad. Rodrigo fue el primero en romper el silencio, con una voz firme, aunque algo quebrada. Martina, siempre pensé que proteger a nuestra familia significaba mantener el control, evitar que el pasado emergiera y nos destruyera. Martina lo miró. Sus ojos reflejaban tristeza y esperanza a la vez. Y yo siempre creí que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única forma de sanar. No podemos construir un futuro sobre secretos y mentiras. Hubo un instante en que ambos parecieron atrapados en un pulso invisible, una lucha entre lo que había sido y lo que podía ser. Rodrigo suspiró, bajando la mirada, y con un leve gesto de rendición añadió: Tal vez sea hora de dejar atrás el miedo y abrir las puertas que hemos cerrado durante tanto tiempo. Martina sonrió, esa sonrisa que lleva el poder de sanar heridas. Estoy lista, Rodrigo. Juntos podemos reconstruir lo que el silencio destruyó. Se acercaron lentamente y se tomaron de las manos, sellando sin palabras un pacto renovado de hermanos que trascendía viejas heridas. En ese momento, un leve suspiro del viento atravesó la habitación, como si el espíritu de la familia Velasco respirara aliviado por primera vez en años. La noche cubría la Casona Velasco con su manto oscuro y silencioso, solo interrumpido por el tenue brillo de una lámpara antigua en el estudio. Martina y Santiago se encontraban allí, sentados en el suelo, entre libros viejos y cajas polvorientas que habían sido olvidadas en el desván. Con manos temblorosas, Martina abrió un viejo cofre de madera y sacó un grueso diario encuadernado en cuero desgastado. «Esto», susurró, «esto puede cambiarlo todo». Las páginas estaban llenas de letras apretadas, confidencias que Lucía había escrito con la esperanza de que algún día alguien entendiera su verdad. Santiago, con el ceño fruncido por la emoción, leyó en voz baja: «He amado con todo mi ser, pero el mundo me ha condenado a un exilio de silencio. Mi hijo merece conocer su historia, aunque eso destruya lo que he construido». Ambos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Lo que habían creído oculto durante tanto tiempo, por fin tomaba forma. Martina cerró el diario con delicadeza y miró a Santiago. «Papá siempre quiso protegernos, pero la verdad no puede seguir enterrada». Santiago asintió, su mirada firme, como si llevara en sus manos no solo un libro, sino la esperanza de un nuevo comienzo para su familia. «La verdad duele, pero también libera», dijo, «y estamos aquí para enfrentarla juntos». El silencio que siguió estuvo cargado de una energía renovada, el inicio de una reconciliación que nadie se había atrevido a soñar hasta ese momento. La luz cálida de la tarde se colaba por los ventanales del antiguo estudio de la Casona Velasco,
tiñendo de dorado los rostros de Martina y Santiago. Sentados entre libros y documentos, Martina hojeaba con cuidado el diario de Lucía, mientras compartía con Santiago las palabras que ella había escrito con tanto dolor y esperanza. «Mira estas líneas», dijo Martina señalando un párrafo con la punta de sus dedos. «Aquí habla de sus miedos, de las luchas internas que enfrentó, pero también de la esperanza que nunca perdió». Santiago la escuchaba con atención, dejando que cada palabra calara en lo más profundo de su ser. «Ella quiso que la familia permaneciera unida», murmuró. «A pesar de las tormentas y las sombras que nos persiguieron». Martina cerró el diario con reverencia y lo posó sobre la mesa. «Es nuestro deber honrar ese legado, no solo con palabras, sino con acciones». Santiago asintió, sintiendo por primera vez un sentido de pertenencia y propósito. «Ahora entiendo que mi historia no empieza conmigo, sino con ella y con papá. Y es mi responsabilidad continuar este camino hacia la verdad y la reconciliación». Por un momento, ambos se quedaron en silencio, sintiendo que el peso del pasado se aligeraba, dando paso a la promesa de un futuro diferente. La noche había caído con fuerza en Santa Lucía, y la lluvia tamborileaba constante sobre los cristales del despacho donde Rodrigo se encontraba solo. Frente a la ventana, observaba su reflejo en el vidrio, borroso por las gotas que corrían, como si el mundo exterior se desvaneciera en un mar de incertidumbre. Rodrigo susurraba para sí mismo, su voz apenas un murmullo cargado de conflicto y cansancio. «He sido mi peor enemigo. El orgullo me cegó y me hizo fuerte solo por fuera», dijo tocando su pecho con una mano temblorosa. «Pero por dentro he estado siempre temeroso de perder el control, de ser débil, de ser abandonado». Con movimientos lentos, tomó entre sus dedos una vieja carta amarillenta, la misma que años atrás le había causado tanto resentimiento y ahora le parecía un reflejo de su propio corazón fracturado. «Perdí a mamá y sentí que perdía también a papá», continuó. «Me cerré para protegerme, para no sentir más dolor». Rodrigo cerró los ojos y respiró hondo, las lágrimas amenazando con brotar, aunque no cedió a ellas. «Quiero cambiar, no solo por ellos, sino por mí mismo. Quiero ser un hombre capaz de perdonar, de amar sin miedo». Se pasó la mano por el rostro como despejando una niebla que por fin comenzaba a disiparse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del pasado podía dejarse atrás, y con él el camino hacia la redención se abría ante sus pies. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados cuando Rodrigo decidió salir al jardín de la casona. La mañana fresca parecía prometer un nuevo comienzo. Allí, bajo la sombra suave de un viejo roble, encontró a Santiago, quien repasaba en silencio algunos documentos que Martina le había entregado. Rodrigo se acercó con paso firme, pero sin agresividad. Sus ojos, antes llenos de recelo, ahora mostraban una sinceridad difícil de expresar con palabras. «Santiago», comenzó con voz grave, «no sé si puedo perdonarte por todo lo que hemos vivido. No sé si soy capaz de borrar el pasado que tanto me duele». Santiago alzó la mirada, su rostro sereno reflejaba comprensión, no resentimiento. «No busco que olvides ni que borres nada», respondió con calma. «Solo deseo que intentemos construir algo nuevo, que podamos ser hermanos, aunque la vida haya sido injusta con nosotros». Rodrigo dudó un momento, como luchando con sus propios fantasmas, pero finalmente extendió la mano. «Estoy dispuesto a intentarlo, porque la familia es más que sangre, es voluntad y compromiso». Santiago sonrió y estrechó la mano de Rodrigo con firmeza, sellando un pacto que no solo unía a dos hombres, sino que comenzaba a sanar las heridas de toda una familia. En ese instante, el viento acarició las hojas y pareció susurrar una promesa de esperanza.
La sala principal de la casona Velasco se encontraba iluminada por la tenue luz de las velas. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de expectación y nerviosismo. Martina sostenía en sus manos un antiguo testamento, legado de Lucía, cuyo contenido prometía cambiar para siempre el destino familiar. Este testamento, comenzó Martina con voz firme pero cargada de emoción, establece que parte de la fortuna de nuestra familia debe destinarse a proyectos que beneficien al pueblo, a aquellos que han vivido a la sombra de nuestra hacienda durante generaciones. Rodrigo frunció el ceño, incapaz de ocultar la tensión que le causaban esas palabras. No podemos poner en riesgo el futuro de la familia por promesas del pasado, replicó con voz dura. Nuestra prioridad debe ser preservar lo que tenemos y asegurar la estabilidad. Don Alonso, desde su sillón, alzó la voz con autoridad, aún con la fragilidad que le daba el tiempo. El futuro se construye también con justicia y corazón, dijo, con un brillo de determinación en los ojos. No podemos ignorar que nuestras raíces están atadas a este pueblo y a su gente. Un silencio pesado cayó en la sala. Cada uno de ellos sentía la verdad de esas palabras, pero también la dificultad de aceptar cambios después de tantos años de silencio y miedo. Martina respiró hondo y añadió, esta no es solo una cuestión económica, es un compromiso moral. Lucía luchó por la justicia y el amor, y es nuestra responsabilidad honrar ese legado. Rodrigo miró a su padre, luego a su hermana y finalmente a Santiago, que observaba con respeto y esperanza. Quizás, concedió al fin, sea hora de que el orgullo dé paso a algo más grande que nosotros. La tensión se disolvió lentamente, dando paso a un atisbo de reconciliación y a la convicción de que, a pesar de las dificultades, la familia Velasco podía encontrar un nuevo rumbo. La noche cubría la casona Velasco con un manto profundo y silencioso. Martina se encontraba en el porche, sentada en un viejo banco de madera que crujía suavemente bajo su peso. Sus ojos se perdían en el vasto cielo estrellado, buscando respuestas en la inmensidad. En voz baja, casi como un susurro, habló consigo misma. Perdonar no significa olvidar, dijo. Es soltar la carga para poder avanzar. Papá me enseñó que en el perdón está la verdadera libertad. Sus dedos rozaron el collar que siempre llevaba, un regalo de don Alonso, símbolo de la conexión que los mantenía unidos a pesar de las heridas del pasado. Martina suspiró, dejando que el aire fresco acariciara su rostro. Tengo que ser fuerte, por ellos y por mí, se prometió. Porque no importa lo oscuro que sea el camino, siempre hay luz al final. El leve murmullo del viento y el brillo distante de las estrellas parecían susurrarle esperanza, recordándole que la familia, con todas sus imperfecciones, era el refugio donde renacer. La tormenta rugía fuera de la casona Velasco aquella noche, mientras la familia se reunía en el salón principal. La madera crujía bajo los pasos y el viento azotaba las ventanas con fuerza. El ambiente estaba cargado de tensión y expectación. Don Alonso, frágil pero con la voz firme, se levantó lentamente apoyándose en su bastón. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación que llenaba el espacio. He ocultado secretos para protegerlos, comenzó, pero ya no más. Es tiempo de que la verdad salga a la luz. Martina desplegó con cuidado sobre la mesa una serie de documentos y el diario de Lucía, aquellos escritos que habían permanecido ocultos durante décadas. Cada página era un fragmento de la historia que había mantenido dividida a la familia. Rodrigo, con el rostro marcado por la mezcla de sorpresa y dolor, apenas podía sostener la mirada. No imaginé cuánto dolor escondía esta casa, ni lo mucho que me equivoqué, murmuró con voz quebrada. Santiago, silencioso, observaba con atención,
mientras la lluvia golpeaba los ventanales, como si el cielo también llorara al revelar esas heridas. No buscamos venganza, dijo Santiago con serenidad, sino justicia y unidad. Esto es más que un nombre o una fortuna, es nuestra sangre, nuestra historia. El silencio se hizo denso, roto solo por el retumbar lejano de los truenos. Aquella noche, la familia Velasco se enfrentó a su pasado sin miedo, dispuestos a transformar las sombras en luz. La tormenta comenzaba a amainar cuando Rodrigo, con pasos vacilantes pero decididos, se acercó a Santiago y Martina en el jardín, bajo la luz intermitente de los relámpagos. El aire estaba cargado de electricidad, pero también de una emoción que parecía liberar años de tensión acumulada. Rodrigo bajó la mirada un instante antes de hablar con voz cargada de sinceridad y arrepentimiento. «Perdónenme por las heridas que causé», dijo, sus palabras saliendo con dificultad. «Estoy listo para ser el hermano que ustedes merecen, para dejar atrás el orgullo que nos dividió». Martina, con lágrimas asomando en sus ojos, le ofreció una sonrisa cálida y llena de esperanza. «Juntos somos más fuertes», respondió ella. «La familia es nuestro refugio, y esta vez no permitiremos que nada nos rompa». Don Alonso, desde el umbral de la puerta, observaba con una sonrisa serena. Su voz, aunque débil, llevaba la paz que todos anhelaban. «La verdadera herencia no está en las tierras ni en el oro», murmuró, «sino en el amor que compartimos». En ese instante, Tormenta, el perro fiel de la familia, levantó la cabeza y emitió un suave ladrido, como celebrando la unión que nacía entre ellos. La noche se llenó de un silencio dulce y esperanzador, el preludio de un nuevo comienzo para los Velasco. El sol brillaba intensamente sobre la plaza de Santa Lucía, bañando de luz cada rincón y llenando de vida las calles que por tanto tiempo guardaron secretos y silencios. La familia Velasco, ahora unida y fortalecida, se encontraba reunida frente a un edificio recién inaugurado, un centro comunitario dedicado a la memoria de Lucía, cuya sombra había marcado sus vidas, pero cuyo legado de amor y justicia ahora florecía. Martina, Santiago y Rodrigo estaban juntos, rodeados por vecinos, amigos y aquellos que habían sido testigos del largo camino de reconciliación y sanación. Sus rostros reflejaban emoción, pero también la determinación de seguir adelante. Martina, mirando hacia el público y luego con la voz en off hacia quienes escuchaban su historia, pronunció palabras cargadas de verdad y esperanza. «La familia no es solo sangre», dijo con convicción, «es compromiso, perdón y amor. Hoy comenzamos un camino nuevo, uno donde las heridas del pasado se convierten en enseñanzas y donde el futuro se construye con unidad y respeto». Santiago asintió, su mirada firme, simbolizando la aceptación de un destino que no podía cambiar, pero sí transformar. Rodrigo, aunque antes marcado por la desconfianza y el orgullo, ahora se mostraba con humildad y orgullo sincero. Había encontrado en la verdad y el perdón la fuerza para crecer y ser mejor. El pueblo entero aplaudía, no solo a la familia Velasco, sino a la valentía de enfrentar el pasado y buscar la luz en medio de la oscuridad. Mientras la cámara imaginaria se aleja de la plaza, la voz en off cierra con un mensaje para todos. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que inspiran y emocionan. Déjanos en los comentarios qué parte te conmovió más o si has vivido algo similar. Activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video, lleno de emociones y enseñanzas. Y si quieres seguir explorando esta saga, aquí te dejamos la siguiente historia que no podrás dejar de ver. Así, la familia Velasco, marcada por el dolor y la redención, iniciaba un nuevo capítulo, dejando atrás las sombras para abrazar la esperanza y el amor que siempre habían estado en su esencia.
Así termina esta historia llena de secretos, redención y el poder del perdón. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like para apoyar este canal y ayudar a que más personas puedan escuchar relatos que inspiran. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo, porque aquí siempre encontrarás historias que tocan el alma y enseñan sobre la vida y el amor. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de esta historia o si alguna vez viviste una experiencia similar. Nos encanta leerte y crear juntos esta comunidad de emociones y aprendizaje. Y para seguir conectado con esta saga, justo aquí te dejamos nuestro próximo video que seguro te atrapará desde el primer segundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.